clase de la asignatura Evolución y Estructura Deportiva del Videojuego Competitivo. El otro día estuvimos un poco avanzando un pequeño esbozo de lo que es la historia del videojuego competitivo, de esports, no esports. Hoy vamos a adentrarnos un poco más en la definición o la conceptualización del fenómeno. Dejaremos la parte de evolución del fenómeno, evolución histórica, para la siguiente semana. Pero no quiero que lo olvidemos porque directamente entraremos con este tema que lo enlazaremos con lo que veremos hoy. En esta segunda clase lo que vamos a tratar son los puntos que ya os enseñé en la presentación de la asignatura. En primer lugar, vamos a ver las diferencias y las similitudes con otras actividades relacionadas con el mundo del videojuego, con cualquier actividad relacionada con el mundo del videojuego que pueda parecerse o que pueda tener algún tipo de relación con el mundo de los esports, pero que no sea concretamente esports. Y esto nos ayudará, tendremos un pequeño debate que nos ayudará a pensar o a plantearnos qué son los esports, si se pueden definir de alguna forma, si hay unas claves básicas que nos permitan decir qué juego o qué videojuego o qué escena es un esport y cuál no. Y por el otro lado veremos todo lo que se queda fuera, dónde entra, cómo catalogamos todo lo que se queda fuera, de cara sobre todo pues a comunicar en un proyecto competitivo, de cara a patrocinadores, de cara a la audiencia, saber comunicar un poco qué producto estamos desarrollando, qué producto estamos vendiendo. Hablaremos, aunque el lunes también lo avanzamos en la primera clase, cómo escribir correctamente el término. Y haremos una contextualización un poco general del sector de los videojuegos, donde encuadraremos, nos fijaremos en la industria a nivel global, nos fijaremos en los datos concretos de España, porque es un país, lo hablábamos el lunes, dentro de las industrias europeas, es una de las industrias de videojuegos con más datos de facturación y un país en el que además tenemos bastantes datos para poder hacer una pequeña radiografía del sector. Hay en países latinoamericanos, países como México, como Colombia, como Perú, como Chile, en los que se puede hacer, Argentina, se puede hacer una radiografía también del estado de la industria del videojuego, pero sin embargo no tenemos tantos datos a nivel esports que nos permitan comparar. Entonces, vamos a elegir este caso de estudio un poco de España para ver y comparar los datos de una de la cuarta, si no me equivoco, industria del videojuego en Europa con lo que sería el sector global del videojuego y de los esports. Sin más dilación, vamos directamente con el primer punto del tema. Si habéis consultado la guía, si no, vamos a esbozarlo hoy. Cuando hablamos de esports y cuando hablamos de videojuego competitivo, estamos hablando más que de una forma de jugar o una forma de entender los videojuegos, estamos hablando de un fenómeno que tiene una doble naturaleza. Esa doble naturaleza del fenómeno la podemos adelantar con una máxima que ya hablábamos el lunes, que es una frase que yo utilizo mucho y me escucharéis repetirla muchas veces, que todos los esports son videojuegos, pero no todos los videojuegos son esports. Esto que puede parecer obvio y que puede parecer una frase casi pueril, no queda tan claro, sobre todo, y todos los que tengáis una cierta relación con el mundo de esports a nivel empresarial, sabréis que a la hora de encontrar patrocinios o a la hora de buscar empresas que patrocinen, es complicado muchas veces y también en medios de comunicación dar a entender esta idea. Hemos visto o vemos a diario muchísimos ejemplos y muchísimas empresas, muchísimos medios de comunicación en el que dentro de un site, dentro de un proyecto, dentro de un ambiente esports, se incluye muchas cosas relacionadas con el mundo de los videojuegos, pero que habitualmente la comunidad o el usuario critica y dice, vale, estos son videojuegos, lo entiendo, esto es competición de videojuegos, pero esto no son esports. Hay también algunos medios, algunas empresas, sobre todo a nivel de patrocinio, que confunden muchas veces, y esto seguramente lo habréis vivido los que tenéis relación directa con el sector, confunden esports con videojuegos de deportes. Es decir, el FIFA o el NBA 2K o el NFL o el NHL, Madden, cualquiera de estos juegos, son más esports que Counter-Strike o que League of Legends. Esto es una cuestión que se repite, que muchas veces hay que explicar y que no es, depende con quién
estés, quién sea el interlocutor, si es un inversor, si es un patrocinador, si es un organizador. Es muy difícil a veces explicar esta diferencia, que es una diferencia que, sin embargo, dentro de la comunidad está claramente entendida. Yo os lanzo una pregunta simplemente antes de arrancar y exploratoria. ¿Podemos catalogar a los principales juegos que pensemos, que hemos hablado estos días, como Call of Duty, como League of Legends, como FIFA, como Clash Royale, este tipo de juegos, podemos catalogar o podemos hacer un ranking de cuáles son más o menos esports? Os pregunto, ¿eh? Creo que no, dependerá de los gustos de cada del espectador y del que juegue. Si a mí me gusta más Vale. el counter, Jesús dice que no. Jesús dice que, por ejemplo, es el gusto del usuario el que determina, ¿no?, la categoría del eSport. Tatiana decía que sí, y José María, cuéntanos si quieres, y ahora Tatiana que nos dé también su opinión. Pues depende un poco, ¿no?, de lo que al final digamos, o de las características que tenga que tener un eSport, ¿vale? Para hacer esta clasificación. Por ejemplo, si un juego no tiene espectáculo o no crea espectáculo, entiendo que no se puede clasificar como un eSport. Vale, esa es una... Sí. Esa cuestión que apuntaba José María es una cuestión que veremos hoy, que es interesante que la tengáis en mente, porque al final espectáculo es una parte indivisible de esports. Ahora te doy paso, ¿no? Había visto también que habíais contestado un poco por el chat, ¿no? Que en función de si hay una estructura, decía Tabata, de equipos y de competiciones y patrocinadores, todo esto lo veremos hoy. Decía también, antes Tatiana decía que sí, me parece que decía ella que sí podíamos hacer una estructuración entre videojuegos, ¿no? Dinos, Tatiana. Pues digamos que teniendo en cuenta pues las características que empiezan a cubrir los esports, pues digamos que esos juegos que nombraste, porque bueno, específicamente hay unos que no digamos que no cumplen ser esports, pero por ejemplo de los que hablábamos la clase pasada y los que ahorita nombraste, por el hecho de ya cumplir con unos reglamentos, por cumplir con esa parte de tener espectadores, de poder generar eventos, generar ingresos, ya eso lo hace un eSport. Y que digamos también en la parte competitiva siempre va a haber un ganador en un equipo y un perdedor. Entonces eso también ya lo hace parte de un eSport. Vale, mantened esa idea también que comenta Tatiana, porque lo trataremos hoy. Decía Jesús que todos esos que yo he nombrado antes son esports, pero uno no es más que otro esport. Y Noé, que tenía también la mano levantada. Adelante, Noé. Sí, bueno, yo solo decir que podemos catalogarlo ahora, pero como está todo tan verde y tan por hacer, ¿no?, según las dos clases que hemos hecho, todo puede cambiar literalmente de un año por el otro, igual que ya teníamos un debate con Fortnite, si lo era, si no. Es decir, que el año que viene quizás aparece otro juego, una generación se dedica a jugar en él y vuelves a cambiar las normas. Es decir, yo creo que tendríamos que ir a buscar un poco más la visión de las Olimpiadas, de un deporte no es olímpico hasta que esté en una serie de países, cumpla una serie de requisitos, todo el mundo más o menos juegue igual, ¿sabes? Es decir, tener las mismas normas, unas mismas maneras de valorar el deporte en cuestión o el juego. Vale, mantenemos también, habéis dicho varias cosas interesantes y ahora doy paso a Michael. El tema de la comparación con el deporte no tradicional, como parece que si un deporte entra en unas Olimpiadas ya es reconocido como un deporte a nivel internacional y podemos hablar de él como deporte. Sí que es verdad, no quiero abrir este debate ahora porque lo veremos más adelante o intentaremos hablar sobre esto más adelante. Hay muchos deportes que podemos reconocer como deportes que no están reconocidos olímpicamente ni lo estarán en un relativo corto tiempo. Y Michael, ¿querías comentarnos algo? Justo el tema este de las Olimpiadas, ¿no? Va a ser eSport siempre y cuando cumpla ciertos requisitos, para mí. Bueno, para mí no, por lo que he leído, perdón. Por poner un ejemplo, el volley fútbol, que le llaman, que es con el pie, cumple todos los requisitos, exceptuando que no se juega en más de 33 países. Así que le falta uno, por decirlo de una manera, para hacer eSports, ¿no? Y creo que justo por ello la industria de los videojuegos es tan fluctuante,
porque de alguna manera ve potencial en que su videojuego pueda llegar a ser un eSport, tener una liga y demás. Y por ello, cuando ve que no lo puede conseguir, pues cambia a una versión 2, a una Overwatch 2.0, etc, etc, hasta poder conseguir ser considerado como un eSport. Lo veremos. No abandonéis ninguna de estas cosas que hemos dicho porque estáis diciendo todos cosas bastante racionales y que entran claramente en el debate habitual entre qué son y qué no son esports. Vamos a mantener justo este debate que hemos abierto porque vamos a pivotar sobre él a lo largo de toda la clase y prácticamente a lo largo de toda mi asignatura, porque quiero seguir avanzando justo en esta parte que estábamos hablando. Antes de entrar a definir qué son o qué no son esports, tenemos que empezar a definir o tenemos que empezar a identificar los esports dentro de una industria, de la industria de la que nacen. O sea, no digo ninguna locura y tampoco estoy descubriendo el mundo cuando digo que los esports son una parte muy importante o una parte importante del videojuego y de la industria del videojuego. Al final los esports se establecen dentro de la industria del videojuego como una forma de ocio electrónico, pero alternativa, nueva. Quizás lo veremos, el otro día estuvimos viendo fechas el lunes, a lo mejor no tan nueva, pero bueno, a nivel popular es una forma de ocio electrónico nueva, alternativa, que no existía antes, que se desarrolla ahora y que está entrándose en sectores en los que no estaba, que se desarrolla de forma paralela, como tenéis ahí, a la industria del videojuego. Es decir, aunque bebe de la industria del videojuego y obviamente todos los esports, os decía en la diapositiva anterior, son videojuegos y todos los esports tienen una relación directa con el mundo del videojuego, se desarrollan como un producto interactivo, como un videojuego. No todos los videojuegos se desarrollan como eSport, no todos los videojuegos se desarrollan como deporte electrónico. Y por último, lo que está sucediendo en los últimos años es que este fenómeno que surge casi como una forma de ocio, ¿no?, alternativa al propio videojuego, se empieza a integrar en la cultura popular. Hoy leía hace unos minutos, mientras terminaba de que el actor que interpreta a Leonard Hofstadter en Big Bang Theory va a ser el director, va a producir The Squad, que es una serie que va a emitir CBS, si no me equivoco, sobre esports. Al final es una serie de humor, una comedia, en la que los personajes, los protagonistas, van a estar relacionados con el mundo de los deportes electrónicos, tendrán sus equipos. Bueno, hace poco vimos también Ballers, ¿no?, la serie en la que actúa The Rock, que también la última temporada gira en torno al mundo de los deportes electrónicos. Una serie que trata sobre la retirada de jugadores deportivos de fútbol americano y que integra el mundo del deporte electrónico, el mundo de League of Legends, el mundo de los videojuegos competitivos. Este tipo de cuestiones, que lo veremos en clases posteriores no es tan nuevo, sí que es sorprendente, y si nos sigue sorprendiendo es porque antes no estaba tan desarrollado y no se había integrado tanto en la cultura popular. Obviamente, que se haga una serie en una cadena nacional, con una producción internacional y con mucha producción económica detrás, es una cosa, como la serie que os hablaba del actor de Big Bang Theory, es una cosa bastante relevante que va a permitir que el sector, el fenómeno, esta forma de ocio alternativa, se integre de una forma en unas estructuras un poco más mainstream de la cultura popular. Decía Michael que la cultura ayuda a que los que antes eran considerados jugones solo hablaban de ello y no eran tan populares en su momento, ahora son al máximo y los más conocedores de la cultura pop. Vale, veremos cómo ha habido, y esto lo veremos en la clase del lunes que viene, cómo ha habido otras etapas de la historia en las que ciertas personas relacionadas con el mundo del videojuego también han entrado en la cultura popular, pero lo hacían de una forma diferente. Y según vamos desgranando este tipo de cosas, nos hace falta llegar a ver y entender que hay una doble naturaleza dentro del videojuego como eSport. Y cuando explico una doble naturaleza, quiero decir que el videojuego, el producto videojuego, como tal, está hecho para jugar. Cuando un desarrollador, un diseñador o un equipo de desarrollo tiene una idea, un estudio tiene una idea para crear un juego, ese juego tradicionalmente está creado para que otros usuarios jueguen. En los últimos años entra una doble vertiente aquí en este que otros usuarios jueguen, que es que otros usuarios puedan ver jugar a jugadores. Esto no es solo eSports, esto es el Rubius retransmitiendo sus primeras emisiones o subiendo sus primeros vídeos de Skyrim, simplemente
aficionados que empiezan a seguir a este tipo de personalidades, ¿no? DJ Mario, que dice Michael, que también es un conocido actualmente youtuber, que empiezan a saber, los usuarios empiezan a ver, o los youtubers empiezan a ver que hay ciertas personas que les gusta ver a otros jugar. Y ya no es el protagonista del videojuego, el protagonista se convierte en el jugador. Esto introduce una segunda vertiente dentro del videojuego que le implica una doble naturaleza a este sector. Ya no es jugar al juego, o solo jugar al juego, es ver a otros jugar a videojuegos. ¿Qué pasa con esto cuando se convierte en esa forma de ver jugar? Nos lleva a jugar al juego o no necesariamente jugamos, pero sí nos entretiene el juego y lo vemos, que se crea una figura nueva que no existía. No existía hasta hace tanto de una forma masiva, que es la del jugador espectador. Este jugador espectador, o lo que llamamos viewers a la hora de hablar de deportes electrónicos, ¿necesariamente tiene que jugar a videojuegos? No, o sea, no necesariamente tiene que jugar a videojuegos. Para ver jugar a League of Legends o para entretenerte con los mundiales de League of Legends o con los cuartos de final de este fin de semana, tienes que ser espectador, tienes que ser aficionado y jugador de League of Legends. No, obviamente, para poder disfrutar del juego, tienes que conocer League of Legends. Y al menos tienes que haber visto mucho League of Legends. Y lo más normal es que juegues de alguna forma a League of Legends. Pasa lo mismo en otros... En deportes, vamos a compararlo. ¿Pasa lo mismo en deportes? ¿Vosotros pensáis que y abro también una pregunta, un pequeño espacio de debate, pensáis que para disfrutar el fútbol hay que haber jugado a fútbol o haber experimentado el fútbol de una forma directa, o para ver jugar al baloncesto, disfrutar de la NBA o disfrutar de la Euroliga, hay que haber jugado a baloncesto? No, para nada. Vale. Mira, comentaba Juan Sebastián también por ahí, ¿no? Que aunque no es jugadora, se entretiene viendo el LOL y ha aprendido y ahora lo disfruta. Digamos, Vale. a mí me encanta el billar, soy malísimo Ujú. jugando al billar, pero me encanta verlo jugar. Y con esto pasa lo mismo, ¿no? Al final no es necesario jugar al juego para disfrutarlo. No sé si aquí hay jugadores de Magic, por ejemplo, del juego de cartas. O conocéis el juego de cartas más o menos, o habéis jugado alguna vez. Juan Sebastián jugó, Noé jugó. Vale. Si comparamos Magic, ¿vale? Sí, Yu-Gi-Oh también nos cuenta, Michael. Si comparamos Magic o Yu-Gi-Oh con Tatena diseñado, ¿no? Para uno de los equipos. Si comparamos, vamos a coger tres bloques, ¿no? Por un lado, billar o soccer, ¿no? O fútbol, me da igual como queráis, lo que queráis elegir, un deporte o un juego tradicional. En el medio, un juego de mesa, como puede ser Magic o como puede ser Yu-Gi-Oh! Y un tercer bloque vamos a meter un videojuego, League of Legends. ¿Hay alguna diferencia entre los tres a nivel de juego, no entro a nivel de deporte, a nivel de juego para el espectador, a la hora de entenderlo? Y abro la pregunta también. O sea, ¿los podemos colocar al mismo nivel o creéis que es más difícil entender League of Legends de lo que es entender el billar o de lo que es entender el fútbol? Raúl, cuéntanos. Hola, ¿se me escucha? Sí, perfectamente. Hola. Yo considero que todo juego se puede disfrutar sin haberlo jugado previamente, pero hay ciertos juegos como el propio League of Legends o Yu-Gi-Oh en concreto que de cero ver una partida yo creo que sería prácticamente, no sé, imposible de comprender. Vale, no sé si Sergio, tú ibas por ahí también. El counter sería más sencillo, yo creo, que de ver por primera y entenderlo. El counter o el Fortnite, por ejemplo. Levántame la mano, Jesús, perdón, la próxima vez. No, simplemente porque así yo sé quién identifico las voces, ¿vale? Porque como tengo abierta la otra pestaña, Sergio creo que tenía por ahí levantada la mano. Sí, a ver, yo creo que también es un problema de cultura popular, que es que hay muchos videojuegos que reflejan, o por ejemplo, videojuegos deportivos que toda la vida llevamos mamando el deporte, con lo cual nuestra capacidad de aprendizaje ya ha sido adquirida, entonces lo podemos disfrutar porque conocemos perfectamente las reglas. Luego hay videojuegos que nunca en la vida una persona los puede haber visto, entonces no tiene conocimiento absoluto. Habrá juegos más sencillos, más complicados, pero obviamente si yo nunca he visto una partida o he intentado jugar, pues a mí me resulta mucho más complejo y el nivel de entrada mío como espectador a un videojuego, aunque me acabe gustando, va a ser mucho menor que el de una persona que juega, obviamente.
Pues yo creo que en esa línea lo tenemos claro y que no es, o sea, no solo pasa con los videojuegos, pasa con los deportes tradicionales. Pienso un poco, y ahora os doy paso, pienso un poco yo qué sé, en cricket, por ejemplo. No sé si sois aficionados al cricket, pero a mí el cricket es un juego que yo desconozco bastante. Entiendo básicamente las reglas, pero sin embargo tendría que ver muchos partidos para entenderlo a fondo. Me puede pasar lo mismo con el fútbol americano, que hay mucha gente que ve la Super Bowl, pero tampoco entiende muy bien las reglas del juego. No sé si, Michael, tu aportación iba un poco por ahí. Sí, sí, justo me estaba recordando un poco cuando era pequeño y mi madre me decía a mi primo y a mí, dejen de jugar en Nintendos y por referirse a Super Mario Bros, ¿no? Y, y aún así la consola uno jugará un montón de juegos, para ella siempre era el Nintendo, ¿no? O sea, creo que todas las personas pueden tener cierta noción por algo que han visto, por la cultura que se rodea, pero no creo que una persona lo disfrute totalmente si es que no, dos cosas, no lo conoce y dos, no le genera interés. Yo creo que el interés es mayor, o sea, uno disfruta algo con mucho interés, si tiene mucho interés, aún así no lo conozca, porque obviamente el interés le va a hacer conocer más, ¿no? Ser más curioso y demás. Eso Pero creo es. que va por ahí el tema, ¿no? O sea, La es un tema de cuestión, interés. la cuestión del interés está claro, eso que dices, ¿no? La anécdota esta de jugar a la Nintendo, a las Nintendo es como lo de jugar a las maquinitas, ¿no? No puedes diferenciar el Space Invaders de League of Legends y no tienes interés en diferenciarlo. Tenía José María la mano levantada. José María, adelante. Sí, yo creo que no es necesario para nada conocer el juego para disfrutar viéndolo, ¿de acuerdo? Y bueno, se me vienen a la cabeza casos como el Players Unknown, ¿no? Antes de hacerse famoso, bueno, mucha gente, incluida yo, antes de jugar, vi muchísimas partidas y vi muchos vídeos hasta que creó mi interés. Y luego, además, hay incluso ya empresas, ¿no?, de videojuegos que cuando sacan un videojuego lanzan una campaña potentísima a, a streamers, ¿no?, a influencers para que antes de que salga el juego, esos influencers ya estén jugando como locos al juego para crear un interés, ¿de acuerdo? Y luego otra parte que me gustaría remarcar, que es que cuando tú ya conoces ese juego, ¿vale? Pienso que en algunos casos consumes más vídeos o quieres ver más para incluso tú aprender más. Y perdona, Noé, que voy a hacer una pequeña apreciación de lo que decía José María. Una cosa que has dicho que creo es básica y lo podemos ver ahora, por ejemplo, con los anuncios que hablamos el lunes de Riot Games, ¿no? Por ejemplo, Riot Games anuncia un nuevo juego de cartas que se llama Legends of Runeterra, en el que, bueno, al final las mecánicas es una mezcla, un híbrido entre Magic, Hearthstone y aportaciones nuevas, ¿no?, del universo League of Legends. Obviamente, cualquier jugador aficionado a las cartas, aunque no sean juegos de cartas o videojuegos de cartas, cualquier aficionado a Magic, el juego de mesa o a Yu-Gi-Oh!, puede entender, viendo unas imágenes de este nuevo juego de cartas, puede entender las mecánicas del juego. Obviamente, quien haya jugado a Hearthstone va a entender mucho más las mecánicas del juego. Y además, quien haya jugado a League of Legends o conozca o vea o siga o sea seguidor del universo League of Legends, además va a entender el lore del juego y va a entender las narrativas del juego. ¿Qué está pasando ahora, por ejemplo? Y ese ejemplo perfecto de lo que decías, ¿no? O que pasa un poco con PUBG o que pasa con muchos videojuegos, con streamers. Sale Legends of Runeterra, personajes populares del mundo de los juegos de mesa o del mundo del entorno League of Legends empiezan a emitir o empiezan a streamear el juego. Y cuando se abra la beta pública o todos puedan jugar al juego, ya van a saber más o menos si les ha interesado el juego sin haber jugado nunca ese videojuego. Ya van a saber cómo funciona el juego, ya van a saber cómo funciona el maná, ya van a saber cómo funcionan los recursos, ya van a saber, ya va a haber una estructura clara de ese espectador que se puede o no convertir en jugador, pero ya entiende cómo funciona el juego. A mí, por ejemplo, yo que soy bastante aficionado a los juegos de cartas coleccionables, cuando estábamos en Londres y nos dieron el acceso para la prueba del juego, yo no había jugado nunca a Legends of Runeterra hasta ese momento, pero obviamente solo del anuncio, solo de haber visto a los diseñadores explicando el juego y en las ruedas de prensa haberles preguntado cómo se elabora el juego, cómo funciona, cuáles son las mecánicas, cuando yo
enciendo el juego por primera vez en mi pantalla, ya sé cómo jugar ese juego. Puede que no conozca las mecánicas complejas, puede que no conozca la parte del desarrollo de los combos, pero ya sé jugar al juego, ya entiendo los conceptos del maná, ya entiendo los conceptos de mi mazo, ya entiendo los conceptos del rival, los conceptos de turnos. Esto, obviamente, no es necesario jugar. Sí que es verdad, y lo hablábamos antes, que hay algunos juegos o hay algunos deportes que es mucho más complejo entender el juego si no te estudias las reglas. Lo bueno respecto a los videojuegos, lo bueno o lo diferente entre los videojuegos y el deporte tradicional es que tú puedes representar de forma muy fidedigna lo que sucede en un partido en videojuegos que a lo mejor en un deporte tradicional te puede costar más. Es mucho más fácil representar un partido de ajedrez que un partido de fútbol, porque necesitas a otros 20 tíos o a otros 21 personas para que jueguen contigo y puedan estar en el campo y tú puedas poner en práctica las reglas. Obviamente en los videojuegos podemos tener esa experiencia mucho más cercana al juego profesional o al juego real sin necesidad de unos recursos ingentes. Perdona, Noé, que tenías la mano levantada, cuéntanos. Sí, no, yo creía, bueno, sobre la pregunta de si eran igual lo de juego de Magic, jugar al ajedrez, ¿no? Y después de un League of Legends, yo creo que teóricamente tenía que ser igual para espectador. Lo único problema que veo es que al cambiar las reglas, lo que decías, tan rápido, ayer, por ejemplo, José Agustín nos dijo que estuvo medio año sin jugar al League of Legends y se tuvo que hacer un reciclaje porque la mitad de los personajes ya no los conocía y no sabía qué aptitudes tenían o qué podía hacer con ellos, ¿sabes? Y eso no es enganchar al personaje, sino no perder por el camino a interesados. Es decir, que puedes tener un año y pico sin jugar y que vuelvas, como en el Magic, yo estoy seguro de que ahora me das un mazo y más o menos sabría utilizar. ¿Que habría cartas que tendrían otras propiedades? Claro, pero más o menos la estructura sí, bueno, no sé, eso es lo que veo yo. Sí, de hecho eso es muy claro. Ahí también lo veremos y esto también lo veremos más adelante, ¿vale? Porque esto que decías, ¿no? De José Agustín, que vuelve al LoL después de un tiempo y no es un juego nuevo. Yo creo que todos los que hemos sido jugadores más o menos fieles de un juego, pero tampoco continuos, sí que nos pasa, ¿no? Que tú estás un tiempo jugando, vuelves a los 6 meses y el juego ha cambiado porque el jugador que juega todos los días necesita esos cambios para seguir evolucionando y no aburrirse en el juego. Sin embargo, al jugador esporádico, cuando llega al juego, parece que es un juego completamente diferente. Esto también es una diferencia clara con el mundo del deporte tradicional. Las carreras de 100 metros lisos van a ser siempre igual y pueden variar mínimamente las reglas. La maratón, el fútbol, el billar. Al final, todos estos juegos ya tienen sus reglas establecidas porque llevan mucho tiempo existiendo. Y por una cosa que también os avanzo, que veremos más adelante, que es la propiedad intelectual del juego. En el deporte no hay casi prácticamente ningún deporte. Digo casi prácticamente porque sí que los hay, sobre todo en deportes de motor y en otros deportes modernos, pero no hay prácticamente casi ningún deporte tradicional que tenga propietarios. Es propiedad pública. El fútbol no pertenece a nadie, el baloncesto no pertenece a nadie. La NBA como liga y con unas reglas concretas que lo diferencia del baloncesto europeo o de la ACB, pues sí, pertenece a una asociación, pero al final es un juego de dominio público. Eso lo veremos más adelante también. Y lo veremos un poco también con la parte del diseño. No quería entretenerme mucho con esto, pero sí que os quería lanzar una pregunta, porque estoy hablando de mecánicas, estoy hablando de reglas, que me meto un poco en el terreno del diseño de juego. Yo sé que algunos jugáis y algunos además conocéis bien el sector, pero no sé si cuando yo hablo de mecánicas, cuando hablo de juegos, hay gente algunos de vosotros que os suene a desconocidas estas palabras. Por favor, si yo alguna vez utilizo algo y me pongo a hablar de mecánicas y no sabéis lo que es, me levantáis la mano, me decís, no entiendo muy bien qué son las mecánicas y yo os lo explico, ¿vale? Porque todo este tipo de diseño de juegos yo hablaré mucho, pero se nos queda un poco fuera de lo que sería el máster. Decía Michael que el usuario de eSports tiene una atención más rotativa. No estoy seguro, porque hay jugadores y espectadores de League of Legends que son solo jugadores y espectadores de League of Legends y no juegan a otro juego, pero sí que es verdad que en deporte tradicional es más habitual que si tú eres aficionado al fútbol, puedas ser siempre aficionado al fútbol y no saltes tanto, ¿no? Si tú te gusta ver fútbol, vas al fútbol y no saltas tanto entre otros deportes. No obstante, hay mucha gente que... Me refería, disculpa que te interrumpa, me refería más que todo al tema de la atención. Como tú acabas de decir algo, no sé, que me pareció bien bacán, bien chévere,
que el hecho que el eSport vaya cambiando de reglas cada cierto tiempo es para otra vez tener la atención del jugador. Cosa que no pasa en los deportes tradicionales, ¿no? Porque los deportes tradicionales se siguen jugando de la misma manera, ¿no? No hay, el fútbol no cambia de reglas cada Claro, año. pero ahí Michael, por eso decía que lo hablaremos más adelante, que no me quería detener en esto mucho porque lo vamos a debatir. ¿Qué pasa con la NBA? ¿Por qué ahora mismo hay una crisis? Esto ya entraría en industria del deporte, ¿no? Y no, tampoco entraremos mucho, pero ahora mismo hay una crisis del baloncesto tradicional, por ejemplo, en España, frente a la NBA o a una liga un poco más espectacular, precisamente porque la NBA lo que hace es evolucionar el baloncesto tradicional, introducir unos componentes de mayor espectacularidad que deja al baloncesto más técnico y al baloncesto más tradicional en un segundo plano, porque el juego ha evolucionado. NBA sería el League of Legends, ¿no? Si ponemos un ejemplo un poco insider, y el baloncesto tradicional sería Dota. Comprender Dota hoy en día es un poquito más complicado porque es un poquito más técnico que comprender League of Legends. Al final en la NBA, en el baloncesto americano, la acción, el músculo y la fuerza priman por encima de la técnica y la táctica, por así decirlo. Entonces, bueno, esto sucede en los deportes tradicionales. Obviamente, como tú bien dices, el fútbol hoy es fútbol y seguirá siendo fútbol de aquí a 100 años porque es una cosa que está mucho más establecida y que es un juego establecido y reglado. Pero sí que es verdad que surgen otras variaciones, el fútbol playa, el fútbol, lo habéis hablado antes, ¿no? Que había varias variaciones. Y por cerrar esto, digo rápidamente, explico muy brevemente que comentaba Noé en cuanto a mecánicas y reglas. No todo juego, independientemente de que sea un videojuego, que sea un deporte, todo juego, desde el 3 en raya hasta las Magic, tiene una serie de mecanismos, ¿no? Que hace al juego jugable. Los dos mecanismos principales son las reglas y las mecánicas. Las reglas serían lo que está escrito que nos permite entender cómo se gana el juego, cómo se desarrollan los turnos, cómo interactúan los jugadores entre ellos. Y las mecánicas harían referencia a las acciones, qué acciones del jugador modifican las reglas. Es decir, en un parchís, la regla, por ejemplo, cuando sacamos un 5 es diferente que si sacamos un 3. Pero la regla es esa. Sacar un 5 es una cosa, sacar un 3 es una cosa. En Magic, sacar una tierra y girarla es una regla que nos permite sacar otra carta. Cuando nosotros sacamos esa carta, después de haber girado, porque las reglas nos permiten que girando una tierra podamos sacar una carta de valor 1, eso es una mecánica. Estamos girando una tierra para generar un valor 1 y lanzamos otra carta, que es la mecánica que nos permite lanzar esa carta. En el mundo de los videojuegos se complica mucho más porque entran en juego los controles. Entonces hay unas mecánicas que tienen una relación directa con los controles, es decir, cada vez que hacemos clic o cada vez que pulsamos una tecla o cada vez que en un League of Legends tiramos una ultimate con la R, esos son mecánicas que nos permiten ejecutar manualmente mecánicas del juego que cambian las reglas. En este caso, lanzar una habilidad más poderosa o atacar a un enemigo. Y un conjunto de mecánicas, un conjunto de combos pueden producir modificaciones más profundas en las reglas, que es por ejemplo lo que pasa en los juegos de fighting, que una consecución de mecánicas nos permite crear una mega mecánica, vamos a llamarlo así. Si hay aquí algún diseñador de juegos, igual se ofende con esta simplificación de lo que son las mecánicas, pero creamos una mega mecánica que produce un mega cambio en las reglas del juego, ¿vale? Esto simplemente porque yo a veces es necesario para explicar esports y para explicar videojuegos hablar de diseño de juegos, porque al final esto no es nada nuevo. Un videojuego no ha cambiado nada de un juego tradicional como el ajedrez con miles de años de existencia. Por seguir avanzando, vamos a adentrarnos un poco en lo que deberíamos de tener claro antes de seguir con este máster. Quien no lo tenga claro, vamos a intentar tenerlo claro ahora, que son las diferencias y similitudes que hay entre el mundo de los esports con otras actividades dentro del mundo de los videojuegos. Y por todas las actividades dentro del mundo de videojuegos, ahora veremos que no todas tienen que ser competitivas. En este caso yo hay un gráfico que utilizo siempre, un gráfico muy sencillo y seguramente incluso ya me hayáis escuchado hacer referencia a esto, que sería, y aquí podéis colocar cualquier juego que vosotros queráis en estas dos bolas, ¿no? Tenemos un videojuego, por ejemplo, hablábamos antes de Fortnite o League of Legends, que sería la bola naranja, la más oscura. Ese videojuego, obviamente, es
medio, un producto audiovisual que tiene muchísimas formas de producir experiencias en el jugador. En el jugador, en el espectador, hay quien jugará competitivamente, hay quien jugará solo con amigos, hay quien jugará solo, hay quien jugará contra la IA, contra el ordenador. Dentro de ese videojuego se produce también, de forma paralela, el ámbito competitivo, ¿no? Pues nosotros, imaginad que tenemos una pequeña liga entre nosotros y quedamos todos los viernes a echar una pachanga del máster a League of Legends. Y nos juntamos, hacemos 2 equipos, 3, 4 equipos y jugamos un mini torneo. Ahí estamos compitiendo. Ahí estamos mezclando lo que sería el ámbito competitivo, que sería la bola blanca, con el ámbito del juego o el ámbito del videojuego, que sería la bola naranja. Pero para que se produzca el fenómeno de los esports, y luego lo definiremos más adelante, pero antes lo habéis avanzado ya con algunas de vuestras aportaciones, para que se produzca el fenómeno de los esports tiene que haber una unificación muy clara entre el ámbito competitivo y entre el videojuego. Es decir, jugar a ver quién gana una partida de League of Legends y ya entre nosotros es una competición, pero ojo, hay que tener cuidado si vamos a llamar a eso eSport, ¿vale? Esto lo vamos a, simplemente esto es muy abrupto, esta imagen es para más o menos dejar claro ese punto de partida, vamos a irlo matizando a lo largo de la sesión. ¿Qué hay dentro del mundo de los videojuegos? ¿Qué fenómenos hay dentro del mundo de los videojuegos que se asocian tradicionalmente con el mundo de los esports y erróneamente, si me preguntáis a mí? Os pongo ahí 3 iconos porque enseguida os vendrán a la cabeza muchas cosas que habéis visto tanto en Twitch como en YouTube. Os pongo Mixer porque han entrado de lleno en el mundo del videojuego con experiencias completamente diferentes a lo que serían los esports. Bien fuerte, como dice Michael, pero con experiencias muy, muy diferenciadas de lo que son esports ahora mismo. Podría poner aquí Facebook, podría poner 1000 plataformas de retransmisión en streaming donde se producen contenidos y se crean contenidos audiovisuales relacionados con la competición o con el videojuego que no son esports. Todos ellos, un streamer, un youtuber que retransmite Rubius o DJ Mario retransmitiendo sus partidas, jugando con suscriptores o jugando con sus amigos, es competición, son videojuegos. Es un fenómeno dependiente del videojuego, pero no son esports, ¿vale? Y esto yo me atrevo a afirmarlo así rotundamente ahora, luego lo debatiremos un poco. No sé si os ocurren, y aportamos muy brevemente, productos asociados o fenómenos derivados del mundo del videojuego que tengan el videojuego como protagonista que podamos o no catalogar dentro de los esports. No sé si a alguno de vosotros se os ocurre algún fenómeno. Yo, por ejemplo, os decía, ¿no? Un streamer como DJ Mario o como Rubius o como Alexby que juegan una partida al GTA y a ver quién consigue hacer más misiones en una hora de retransmisión. Decidme algún ejemplo más relacionado con el mundo de los videojuegos que pudiéramos entender. ¿Competitivo o no competitivo? Si se os ocurre alguno. José María, cuéntanos. El torneo que organizó Rubius también, de Fortnite. Vale, ahí ya estamos yéndonos al torneo. Ya estamos hablando de torneo, pero sí hay otra de esas acciones, ¿no? Dentro del mundo de videojuegos que podrían ser esports o no podrían ser esports. Decía Michael, los speedrunners. Sabéis, bueno, los speedrunners ahora os lo explico si no, porque tengo una diapositiva pensada para ellos también, que es pasarse un juego lo más rápido posible, ¿vale? Todo esto hay que valorar si estamos hablando de esports, si no estamos hablando de esports, vamos a irlo avanzando, ¿no? Vamos a irlo dejando sobre la mesa y luego cerramos el debate. Si me preguntáis a mí si el torneo de Fortnite de Rubius es un torneo de esports, tengo la respuesta rápida del torneo este que proponía José María, que es que no, pero tengo la respuesta compleja, que es que depende lo que sean los esports. No sé si hay alguien que esté completamente seguro de que esto no son esports. No sé si tenéis más o menos en mente Rubius, el youtuber, organiza un torneo con otros youtubers muy conocidos, con algunos jugadores de esports y al final lo que se convierte es en un evento muy popular. Jesús, ¿tenías la mano levantada?
Yo, bueno, para dar otra explicación de por qué ese torneo no fue eSport, es porque los que fueron eran invitados, era gente famosa y gente invitada por una persona, y no vienen de clasificarse de alguna eliminatoria o no han sido los mejores en su región o no han sido los mejores en su ciudad. Creo que es una razón contundente. Vale, es una buena razón. O sea, esa razón yo la metería en mi respuesta rápida de no son esports. Decía Michael que no es competitivo, o sea, son jugadores casuales. Dice Noé que el partido de las estrellas para recaudar dinero. Claro, esto es muy interesante, es una pachanga. Las pachangas son deporte. Un All-Star es deporte. Los Globetrotters jugando a baloncesto es deporte. No hace falta que lo contestemos ahora, ¿eh? Simplemente vamos a intentar acotar o a entender dentro de la palabra esports qué se puede meter y fuera de la palabra esports, pero dentro del mundo competitivo, todas las otras cosas que se pueden meter. Recordad que cuando yo os enseño esta imagen, esa franja común de esports, obviamente, es pequeña, si lo comparamos con el videojuego. La franja de competición es mucho mayor para mí que la de esports y bueno, en la línea de lo que decís alguno de vosotros también. Esto simplemente, algunos de los que estáis aquí en clase, que ya sois más habituales del mundo del videojuego competitivo y conocéis y habéis trabajado, os puede sonar a lo mejor un debate redundante, ¿no? Igual a los que no conocéis tanto el sector, no tenéis tan claro o no sabéis diferenciar tanto, ¿no?, lo que son esports y qué no son esports. Por eso os pregunto yo, si alguno de vosotros me tuviera que definir en una frase rápida, en 30 segundos, qué son los esports, si alguno se animaría. Ya habéis dicho algunas pautas que nos daría a pensar qué son los esports. ¿Alguien de los que, no sé si José María o Jesús, que habíais hablado antes, o Michael, seríais capaces de definir a alguien qué son los esports? José María, adelante. Pues videojuegos competitivos con reglas, con espectáculo mediático y con ¿qué iba a decir yo? Reglas y bajo las mismas condiciones. Vale. No está nada desencaminado. Decía Tatiana, también tenía la mano levantada. Adelante, Tatiana. Bueno, pues digamos que en una investigación que yo hice, pues más o menos está dirigido a dos términos, porque bueno, como tal, más o menos como en el 2005-2006, una investigación donde un autor dice que los esports es una actividad deportiva en donde se involucran habilidades mentales o físicas, pero relacionados al uso de tecnologías. Entonces, pues digamos que desde el comienzo pues se empieza a involucrar tanto el desarrollo de habilidades mentales y físicas y que tengan que ver con algo tecnológico o como tal informativo, por decirlo así, bueno, sí, de informática. Pero digamos que ya con el tiempo pues fue avanzando y pues ahorita se puede más definir como competiciones de videojuegos, así como lo estaban ahorita diciendo, basadas solamente con ciertas reglas ya establecidas y ya con un objetivo, que pues el objetivo normalmente pues es el premio, ¿no? O sea, entonces donde empiezan a competir equipos o individuos por un premio y pues donde estaría el ganador o el perdedor y con un espectáculo alrededor de un público. Vale, has dicho muchas cosas. Entre los dos habéis aportado bastantes claves que veremos ahora en un momento. Decías de ese autor, ¿no?, que decía que hablaba de un proceso físico-mental, ¿no?, relacionado con la tecnología. Lo veremos porque os lo traigo también en una diapositiva. No sé si, Michael, ¿querías decir algo? Y yo le agregaría finalmente el lado profesional, porque son jugadores que conocen muy bien de lo que están haciendo. No es lo mismo verme a mí jugando partido de básquet con mis patas que ver a la NBA. Así que todo junto lo que han hablado los chicos de Tatiana y demás, el espectáculo y demás, yo le agregué lo que es la parte profesional. Son personas dedicadas exclusivamente a conocer bien lo que están haciendo, a dar lo mejor de sí y obviamente competir por un premio.
Yo creo que ahí, en esto que aporta Michael, tendríamos esta parte, ¿no? La de objetivo. Al final, objetivo o premio, llamadlo como queráis, al final están compitiendo por algo, no compiten por competir, no solo compiten por divertirse, están compitiendo con un objetivo y ese objetivo puede ser el premio económico, puede ser la gloria de haber ganado un torneo. La estructura profesional alrededor de los clubes, los árbitros, etcétera, bueno, lo podríamos meter en esto de la estructura competitiva. Decía Juan Sebastián también que esa definición que da es muy cercana, muy parecida a la del autor que comentaba Tatiana, que lo veremos ahora. Todo este tipo de ideas que habéis ido soltando y que tenemos aquí sobre la pantalla, vamos a intentar acotarlas, ¿vale? En las siguientes diapositivas. En primer lugar, os traigo un poco cómo ha sido la evolución, y esto a Tatiana, por lo que ha comentado, le sonará, la evolución de la definición de eSports que se ha dado a lo largo de los años, ¿no? En una de las primeras definiciones que se da es en 2006, que la da Wagner en una conferencia, que lo tenéis, todas estas referencias creo que todas las tenéis en la bibliografía, si queréis profundizar en ellas, ¿vale? Pero simplemente os destaco lo más relevante. Wagner hablaba ya en 2006 de un área de las actividades deportivas, quedaros sobre todo con esa pauta, porque con esto ha dado para muchísimos debates y dará para muchos debates. Un área de las actividades deportivas. Y introduce el tema de las habilidades físicas o mentales, que parece que una de las críticas que se hace ya no al eSport para convertirse en eSport, sino para compararlo con deporte, es si tiene o no vinculación con las actividades físicas, si desde las ciencias físicas del deporte se puede estudiar el eSports. Entramos ya con el debate de si el ajedrez se puede estudiar desde el mismo prisma que el fútbol o que el atletismo, ¿vale? Esto no lo vamos a abrir ahora, es un debate en el que nos puede llevar horas. Intentaremos hacer un debate un poco orgánico de esto, sobre todo para los más ajenos al mundo eSports, que veáis lo encarnizado que puede llegar a ser este debate. Unos años más tarde, ya en España, Beatriz Marcano introduce otro concepto que también habéis dicho, que es el de dinero y premios, que veremos ahora o discutiremos si es necesario que haya dinero y premios para que un videojuego tenga una escena eSport. Hemos hablado también de jugar a videojuegos como una forma competitiva, ¿no? Hablábamos que al final son, sí, videojuegos, que es lo mismo que hemos estado viendo durante todo el inicio de la clase, pero de una forma competitiva. Claro, ¿qué es esa forma competitiva? Según Bornemark, es un poco lo que decíais antes, que haya una estructura, ¿no? Que haya un porqué, el por qué esta gente se enfrenta, para qué se enfrenta esta gente a un videojuego o por qué quieren ser mejores en el videojuego. Y ya hace poco, en 2017, estos dos autores suecos lo que hacen es hablar de como ya una evolución clara de los deportes tradicionales, o sea, como un subdeporte en el que esos aspectos deportivos están facilitados por sistemas electrónicos, que al final no es muy diferente de lo que plantea ya Wagner en el principio. O sea, al final es una vinculación clara del inicio, ¿no? Estamos hablando de un área deportiva, ¿no? Tenemos la parte de deporte, y estamos hablando de que esos aspectos deportivos hay sistemas electrónicos, ¿no? En esta introducción de lo que serían los eSports. Vamos a seguir avanzando en esta línea, porque aquí ya, y por eso yo os decía que yo hablaré, o sea, me cito a mí, pero porque lo que os voy a decir, sepáis dónde podéis ir a la fuente. Yo en mi tesis introduzco una evolución, hago un análisis de todas las definiciones que hay de eSport y introduzco más o menos una definición, o yo planteo una definición orientadora de lo que sería eSports dentro de videojuegos. Al final volvemos a ver muchas de las pautas que vosotros mismos habéis señalado. Estamos hablando de competiciones de videojuegos, ¿vale? Competiciones de videojuegos, como hemos hablado ya, que permiten el enfrentamiento simultáneo, creo que lo decía José María antes, ¿no? No lo del enfrentamiento simultáneo, pero sí el enfrentamiento, ¿no? En igualdad de condiciones, ¿vale? Quiero que os quedéis aquí con esta otra palabra, porque también lo debatiremos ahora brevemente. En un ambiente deportivo y una estructura competitiva, que son al final pautas que todos más o menos habéis señalado. Y habíamos hablado también de que esa estructura competitiva de alguna forma tiene que ser profesional o tiene que competir por un objetivo, y además tiene que haber unos medios, ¿no? o un desarrollo de un espectáculo que interese a alguien y que desarrolle un mercado propio, ¿vale? Vamos a analizar esto. Al final,
Cuando hablamos de eSports estamos hablando de una competición, y una competición que utiliza el videojuego como materia prima de esa competición, de la misma manera que una competición de juegos de mesa utiliza el juego de mesa. Ahora lo vemos, lo de la igualdad de condiciones. El enfrentamiento se tiene que producir entre 2 o más participantes y simultáneamente o no, eso lo vamos a debatir ahora, pero en igualdad de condiciones. Es decir, cuando yo hablo de igualdad de condiciones, no hablo en el tema de incapacidades físicas, porque al final la parte de si tú tienes algún problema físico, alguna discapacidad, obviamente tú no te vas a enfrentar al juego en igualdad de condiciones que una persona que puede jugar o utilizar los controles. Aquí se rompe una barrera radical en el mundo de los videojuegos con el deporte tradicional, que hay muchísimos controladores que permiten enfrentarte a un videojuego de una forma rompiendo barreras, ¿no? Que en el deporte tradicional no se puede. Me viene a la cabeza ahora mismo un jugador que se llama Broly Legs, ¿vale? Que es una persona con movilidad reducida y que en Street Fighter fue durante varios años la mejor Chun-Li. Chun-Li es un personaje, un luchador de Street Fighter, de este juego de lucha. Fue la mejor Chun-Li del mundo durante varios años. O sea, Broly Legs es un personaje que es muy interesante para estudiar esto de la igualdad, ¿no? De competir o no. ¿Cómo compite él? Sin ningún tipo de ayuda, porque al final utiliza el mando de la PlayStation con su nariz y con su boca, ni siquiera adaptado. Luego, posteriormente, empezó a adaptar algunos de los botones del mando y algunas de las macros del mando, pero utilizaba el mando con la nariz, con la boca. Hay otros jugadores en Estados Unidos hace un par de años, se hizo bastante popular I Am Sturmpeg, porque este tipo consiguió colocarse entre los 10 mejores jugadores de Norteamérica de League of Legends. Un equipo universitario lo fichó para jugar en su liga. El chico recibió una beca para ir a jugar a la universidad, y cuando llegó al equipo a entrenar, tenía una mano con una deformidad, tenía un muñón, y resulta que era uno de los 10 mejores jugadores de la región, ¿no? De Norteamérica, y compitió a nivel profesional con el resto de jugadores de la liga universitaria y con su equipo sin ningún problema, era titular en su equipo, ¿vale? Ahí el deporte tradicional tiene más barreras para las incapacidades físicas o para personas con ciertas discapacidades que el deporte electrónico. De hecho, hay competiciones, no muchas. El otro día en Japón, me parece, se ha celebrado un campeonato solo para personas con problemas complejos de movilidad. Es decir, eran personas con varios condicionamientos que le permitía utilizar brazos o piernas, entonces utilizaban todos la boca y con controladores con la boca, y se formó un torneo solo con personas con esa discapacidad. Cuando hablo de igualdad me refiero a que el juego está diseñado de tal forma que tú, Jesús, o yo nos podamos enfrentar al juego con las mismas condiciones. Ya no entro solo en el pay to win, o sea, no entro en el que si tú te gastas más dinero y yo no me he gastado nada, podamos seguir enfrentándonos en las mismas condiciones, sino que además no haya que desbloquear de una forma muy flagrante nada que nos permita enfrentarnos de otra forma, o que tú con ciertas condiciones de juego seas mejor que yo. Simplemente que lo que defina, cuando yo hablo de igualdad de condiciones, que lo que defina quién es mejor jugando a un juego entre tú y yo es tu habilidad en el juego. Esto obviamente rompe una barrera muy, muy grande, y este melón lo abro, pero lo dejamos para más adelante, con otra cosa que sucede en el deporte tradicional, y son dos cuestiones. Por un lado, las categorías de edad, es decir, en el deporte tradicional los niños es imposible que compitan al mismo nivel que los adultos por cuestiones físicas, y otro melón, que también lo abriremos más adelante, que no lo quiero abrir ahora, que es el de la mujer. Hay deportes en los que la mujer no juegan en categorías mixtas porque, bueno, se produce una desigualdad competitiva y hay categorías masculinas y femeninas. Esto en eSports desaparece. Jesús, tenías la mano levantada, dinos si quieres. También te puedes referir, bueno, es que en eventos todos tienen el mismo ordenador, pero por ejemplo, si cada uno compite de un lado, también puede influir en esto el ordenador o el ratón, por así decirlo. Si Eso yo tengo es. un M6 y tú tienes una patata, pues... Claro, pero ahí volvemos otra vez, que esto es lo mismo que si a ti te falta un brazo y a mí no. El condicionante de esta desigualdad la produce
la interfaz o el controlador y no el juego en sí. El juego está diseñado para que tú y yo, con el mismo ordenador, con el mismo equipamiento, en la misma sala, con el mismo internet, con el mismo ping, podamos jugar en igualdad de condiciones. Decía Raúl que el tema de la aleatoriedad, esto es un tema que hablaremos cuando hablemos de los géneros, porque creo que el primer día lo dijimos también, cuando hablamos de Hearthstone, por ejemplo, o de FIFA, estamos hablando de dos juegos que son esports, que tienen cierta igualdad competitiva, pero en el caso de Hearthstone hay un factor de aleatoriedad bastante importante y en el caso de FIFA, igual que en Hearthstone, hay una cuestión que es las probabilidades cuando tú compras sobres de cartas o de personajes que tú tengas que gastar, o sea, si tú te gastas más dinero, tienes en teoría más facilidad de ganar al juego porque tendrás mejores cartas, mejores personajes. Pero ¿qué pasa? Y esto pasa en League of Legends. Cuando tú te enfrentas competitivamente en League of Legends también tenemos esta parte de desbloquear personajes, ¿no? Los puedes desbloquear con dinero, los puedes desbloquear jugando. Pero cuando tú te enfrentas en una competición oficial, todos tenemos desbloqueado el juego. Es decir, tú que te enfrentas desde tu cuenta de Norteamérica, yo desde mi cuenta de Asia, por ejemplo, y yo solo tengo 3 personajes desbloqueados, no puedo jugar competitivo, pero en el torneo me van a desbloquear a todos los personajes para que yo elija, pique y banee a quien quiera. Tenemos la igualdad de condiciones independientemente de que tú te hayas gastado dinero en el juego o no. En el caso de, no entiendo muy bien eso, Michael, de que tú compras oportunidades, no jugadores. Ah, dices el caso de los sobres, ¿no? Por Por ejemplo. los sobres, sí, por los sobres. Yo Claro, recuerdo mucho claro. que el pay to win es recontra aleatorio, ¿no? O sea, uno puede gastarse, no sé, $40 y no te ha salido más que un Borja Iglesias, disculpando tal vez, y tú esperabas un Messi tal vez, ¿no? O sea, por decirlo de una manera. Sí, eso está claro. Luego al final, esto podemos abrir otra cuestión con el qué es pay to win y qué no. Porque en el caso de Clash of Clans, por ejemplo, que también tuvo su escena competitiva, bueno, hay algunas cuestiones ahí que nos permitirían pensar que es pay to win. También tendremos que ser un poco críticos y vosotros a la hora de desarrollar vuestros proyectos tendréis que ser un poco críticos, que está bien organizar competiciones desiguales, y que las llaméis esports, eso, si en vuestra estrategia de marketing os encaja, ¿vale? Está bien, pero que sepáis que lo que estáis haciendo no son esports. Me explico. Yo puedo organizar un torneo de casi todos los pay to win son vigilados. Por ejemplo, yo puedo organizar un torneo de Clash Royale o de Clash of Clans, que es más flagrante la diferencia. Y obviamente va a haber desigualdades entre el que juegue desde una gaming house que el que juegue desde un portátil con una cuenta nueva y sin haber gastado dinero en personajes. Obviamente va a haber una diferencia. No podemos llamar a eso esports, bajo mi punto de vista y bajo esa definición que yo os presento ahí delante. ¿Qué pasa? Que tampoco la definición de esports es una definición pura que no pueda variar. Por eso vamos a partir de esta definición, que yo creo que más o menos encaja todo lo que habíamos dicho, y a partir de ahí vamos a construir las peculiaridades alrededor del mundo de esports que nos aleja de la pureza o de la impureza de esports. Raúl, cuéntanos, adelante. Sobre una pregunta rápida, pero entonces si podemos nosotros intentar pues, bien plantear alguna competición o algo que objetivamente no sea eSport, pero nosotros lo usamos mediante el marketing, ¿no sería eso un poco contaminar un poco el sector y seguir confundiendo a la gente? ¿No iría eso contra...? Totalmente. O sea, si me preguntas como investigador, si me preguntas como consultor del sector o como persona aficionada a los esports, totalmente. Utilizar la palabra esports como reclamo es un engaño. De la misma manera que utilizar la palabra orgánico en el sector de la alimentación en una comida procesada es un engaño. O sea, si hubiera que hacer un símil flagrante, ¿no? Obviamente es un engaño. Pero también vamos a hablar, o sea, yo deontológicamente o a nivel ético, yo os diría, jamás participéis o hagáis un proyecto con un reclamo de esports que no sea esports. ¿Cuál es la realidad? Que o bien en vuestro puesto de trabajo o bien por cuestiones de marketing en vuestro propio proyecto, acabaréis llamando esports a cosas que no tengan tanto que ver con los esports. Y es que al final la evolución del término y la del fenómeno van en caminos paralelos. Ahora vemos, o se ha hecho popular, que en todos los clubes deportivos, en todos los clubes de esports haya una escuadra de Fortnite o jugadores de Fortnite y de streamers.
cuando en la primera sesión veíamos que Fortnite, bueno, con salvedades podría ser un eSport, pero el torneo, por ejemplo, el Mundial, no lo consideramos eSport. Y si hablamos de los invitacionales, como decíais antes, no sé quién lo había dicho, pero que no es un eSport, ¿no? Un invitacional. Decíais que al final tiene que haber un cuadro en el que se enfrentan dos personas. ¿Quién lo había dicho? Levantadme la mano, por favor. Es verdad, Jesús, había sido tú. Que al final no hay esports si esa competición no es reglada y si al final yo invito a mis amigos a jugar un torneo, no son esports. Estoy invitando a mis amigos a jugar un torneo, se llamen David, Isaac y Jesús, o se llamen Rubius, Willy Rex y Alex V, ¿vale? Partiendo de esta definición, vamos a avanzar, vamos a mantener esta definición como una cuestión básica de mi asignatura y a lo largo de todo el curso, ¿vale? Veréis que los diferentes profesores, sí, lo vamos a tratar ahora, Noé, los diferentes profesores del máster, obviamente cuando yo organizo el máster no organizo una secta en la que todos piensan exactamente igual que yo, os encontraréis profesores que tienen otra perspectiva sobre el mundo de los esports o otra opinión sobre lo que es y qué no es un esport. Esta opinión se suele convertir en más laxa cuando esa persona está dentro de una organización deportiva o de una organización de marketing. Y esto es completamente obvio. Es de la misma manera, al final nos podemos poner puristas con todo. Nos podemos poner puristas en el deporte y decir que el ajedrez no es un deporte, o podemos ir a la definición básica y estructurada de competición deportiva y entender que el ajedrez es un deporte, tan deporte como puede ser el fútbol. Cierro esto con esa segunda frase, ¿vale? No, al final jugar a eSports no es solo jugar competitivamente a un videojuego. Podemos jugar competitivamente a un videojuego, como nos enseñaba en ese diagrama de las dos bolas, en esa figura, pero eso no quiere decir que estemos haciendo eSports o jugando a eSports. El enfrentamiento al final se tiene que producir en un contexto deportivo, que lo mencionábamos también aquí arriba en la definición, ¿no? Un contexto deportivo, y con el objetivo de ser contemplado por el público, que es esta parte que hablamos mediatizada y profesionalizada. Y ya me da igual esto, porque muchas veces se habla de que solo es eSports, si hay una retransmisión televisiva, no, porque un evento, cualquier tipo de evento presencial, puede ser eSports igual que cualquier streaming o cualquier retransmisión tradicional. ¿Y qué pasa con el tema de simultáneo? Realmente la definición pura de eSport nos lleva a pensar, o la definición pura de deporte nos lleva a pensar en un enfrentamiento simultáneo. Es decir, podemos jugar a fútbol, podemos jugar a ajedrez y los dos deportes se producen de manera simultánea, aunque la simultaneidad del ajedrez es diferente a la simultaneidad del fútbol. ¿Vale? Por eso el término simultáneo también hay que explicarlo y hay que entenderlo. Pasa lo mismo en eSports y lo veremos a lo largo de la asignatura. La simultaneidad de un deporte como el fútbol es completamente síncrona, porque al final, para que sea fútbol, tiene que haber 11 jugadores y los 11 tienen que estar encima del campo si no han expulsado a ninguno y la bola la tienen que mover entre varios jugadores y tiene que entrar en la portería. Y no sería fútbol si solo jugaran 11 jugadores del equipo A, metieran gol y luego se fueran al banquillo, salieran los jugadores del equipo B, metieran gol. Eso sería otra cosa, pero no sería fútbol. ¿Qué pasa en eSports? Que tenemos lo mismo, tenemos juegos por turnos, como es el caso del ajedrez, o como es el caso de Hearthstone, por poner el ejemplo, y tenemos juegos completamente síncronos, como es el caso de League of Legends. Pero ¿qué pasa ahora con... Decidme algún ejemplo, si se os ocurre a vosotros, si no os lo digo yo, de juegos que se jueguen a nivel competitivo, que podamos identificar que son eSports y que no sean simultáneos. ¿Os viene algún ejemplo a la cabeza? Vale, si no me tiro yo a la piscina, sin debatirlo, porque lo debatiremos más adelante. Habíais hablado antes de los speedruns, que es terminar un juego lo más rápido posible. Si yo juego a pasarme el Super Mario Bros. Y mañana Jesús o Noé intentan pasarse Super Mario Bros. Más rápido que yo, estamos compitiendo. Pero se está produciendo una competición de eSports. Sí, de hecho no quería ir al Tetris porque era mi segundo ejemplo. Primero quería hablar sobre Mario y luego por Tetris. Decía Tatania el Tetris. Pasaría lo mismo. ¿Qué pasa con el Tetris? Si yo juego ahora una partida de Tetris, de la fase A de Tetris me juego la primera pantalla y me la paso en 32 segundos. Y mañana Tatiana o Michael
se la pasa en 30 segundos. Estamos compitiendo, no lo estamos haciendo de forma simultánea. Si todo eso lo disfrazamos de una competición reglada con un cuadro, con una retransmisión, con equipos, con jugadores profesionales, ¿podemos hablar de esports? Y esta pregunta os la abro a vosotros. Es decir, Jesús, adelante, espera, solo por puntualizarlo. Si todas las características que os he dicho que se encuentran en esta definición, todas las características se cumplen, excepto la del juego simultáneo, estamos hablando de esports. Adelante, Jesús. Sí, tengo miedo de mojarme, pero igual que has dicho de que hay gente que puede considerar que el ajedrez no es un deporte, pues aquí estamos igual. Si el ajedrez va por turnos y el juego el Tetris va por turnos y los dos y el ajedrez se considera un deporte, pues podríamos considerar eSport al Tetris y cumple todo menos eso. Más que nada porque es como una regla. Los juegos de cartas también va por turnos, aunque esté simultáneo todo el rato va por turnos más o menos como el ajedrez. Vale, pero la simultaneidad del juego de cartas, y ahora os doy paso al resto, la simultaneidad del juego de cartas sí se hace de manera síncrona, como el ajedrez, ¿no? Que al final son turnos, pero el partido se produce de manera simultánea, es diferente a si yo hago un movimiento de ajedrez hoy, dentro de 15 días lo hace otro, o lo que hablabais antes. Al final estamos hablando de dos cosas diferentes, que es el caso de los juegos de las recreativas de los años 80, en los que nos basábamos en batir récords y en superar puntuaciones, y al final en enfrentamientos que no son completamente síncronos, pero que son enfrentamientos. No sé, David, creo que eras el primero, cuéntanos. Sí, pues creo que ya viéndolo pues en comparación como con los speedrunners y todo eso, veía como a los speedrunners similar a lo que puede pasar, digamos, en el atletismo. Digamos que es una competencia donde hay una marca a vencer, pero igual se sigue compitiendo, no de manera simultánea, pero sí cumple como con todas las condiciones que acabas de plantear. Entonces creo que igual sucedería en este tipo de casos, no sé. Eso es. Los speedrunners normalmente, tú puedes ser un speedrunner y batir un récord hoy jugando en YouTube y mañana otro lo bate en Wisconsin jugando en Twitch. Normalmente las competiciones de speedrunning se realizan en un mismo lugar. Ahora veremos un poquito de speedrunning. José María, no sé si... Adelante, cuando quieras. Yo pienso que al no ser simultáneo, ¿vale? Hay varias características que también caen bastante, que no hay tanto ambiente deportivo. Sí que es verdad que algunas competiciones de speedrunners se hacen en pabellones, ¿no? En sitios habitados para ello. Pero a nivel mediático y a nivel ambiente deportivo creo que eso hace que disminuya bastante, ¿no? Esa característica. Uh-huh. Y yo no lo pondría en la categoría de esports. Vale. Yo en este caso, José María, vas a ser de mi secta y luego verás cómo hay otros de otra secta, ¿no? Yo, dentro del mundo del purismo de la definición de esports, yo estoy muy de acuerdo en esto que acaba de decir José María y en alguna de las cosas que habéis dicho antes, y es que se tienen que cumplir todas las características que yo propongo en mi definición, incluida la del enfrentamiento simultáneo. El speedrunning me parece una afición competitiva muy loable y todo el mundo hemos intentado batir récords alguna vez en una máquina o en un juego, pero si no se produce de forma simultánea en una competición organizada, para mí no estamos hablando de un eSport, estamos hablando de cualquier otra, bueno, llamadlo como quieras, cualquier otra experiencia competitiva dentro del mundo de los eSports. Y aquí simplemente os planteo un aporte más. Los dardos, ¿vale? Yo puedo ser muy bueno jugando a los dardos, puedo tener una máquina en mi casa, puedo retransmitirme en YouTube y conseguir el mayor récord o un hito o batir una marca que nadie ha hecho. Pero eso para mí es batir una marca a nivel competitivo, a nivel de juego, llamarlo como queráis. Sin embargo, es para mí, esto insisto que es una cuestión muy personal de purismo. Eso es menos esports para mí que una competición reglada de dardos de un fin de semana en un pabellón en el que al final el objetivo es que un equipo gane al resto.
no que alguien bata una marca o sea el mejor en su casa, no. Al final, en eSports, una de las cuestiones fundamentales es que ese enfrentamiento en igualdad de condiciones y simultáneo agrega un componente que no tiene el batidor de récords. Y ese componente es ni más ni menos que la tensión y los nervios de la partida, de la competición y del campeonato. Yo puedo entender que Usain Bolt, por ejemplo, haya conseguido batir su récord corriendo en su pista de entrenamiento muchas veces, pero donde de verdad tiene que batir ese récord y donde de verdad se realiza de forma simultánea es cuando corre con el resto de competidores en directo delante del público y en un estadio. No tienen que estar físicamente en el mismo lugar, porque el concepto de físico en eSports nos lleva a las competiciones online. Entonces, no tendría que estar de manera física. Una competición online que se celebra de forma online. Efectivamente, por eso Jesús, yo creo que, a ver, más que porque no se le dé validez al maratón de menos de 2 horas del otro día, ahí es porque no estaba auditado, ¿no? No había nadie de la federación oficial que hubiera avalado Y las esa prueba. liebres y los coches y todo. Eso es, existían liebres, existían cosas que contravenían a las reglas de un maratón normal y además no se había medido de forma fehaciente la distancia y que realmente se estaban corriendo la distancia que es en un maratón. Obviamente es una competición, es un espectáculo, pero no es una cuestión de deporte. Decías, Noé, que los eSports nacen después del Red Annihilation, ¿no? Del otro día que hablábamos. El lunes lo vamos a discutir. Os estoy poniendo en una situación muy extrema, ¿no? Y muy purista con esta definición que os planteo y que es una definición que está en mi tesis y que la sigo defendiendo a día de hoy. Y veréis si habéis echado un ojo a la misma tesis o el lunes cuando yo os explique otra parte sobre la que trabajo, que es los años 80, veréis que a lo mejor parece que me empiezo a contradecir, ¿vale? Pero al final debatiremos un poco si esto que estoy diciendo hoy se mantiene dentro de 2-3 clases, ¿vale? Simplemente lo dejamos aquí. Creo que más o menos la idea de lo que es eSports, y ahora Raúl, perdona que creo que tienes la mano levantada, te doy paso, dejamos más o menos clara la idea y la definición de lo que son eSports, pero no vamos a dejarlo por sentado. Vamos a volver a debatir de nuevo sobre esto y vamos a revisitar espectáculos históricos a nivel competitivo en videojuegos a lo largo de la historia, que son competitivos, que son competición, que podríamos llamarlos eSports, pero veremos a ver si entra en esta definición o en esta estructura que yo os planteo y que no solo yo la he planteado, la habéis planteado vosotros antes incluso de yo enseñaros las diferentes definiciones y las diferentes conceptualizaciones. Raúl, tenías la mano levantada, pero no sé si era de antes. Nada, simplemente era más para redundar sobre el mismo tema, así que no pasa nada. Pues avanzamos, ¿vale? Yo, y por cerrar esta parte, os extraigo aquí en una tabla las 3 cuestiones que deberían de tener un eSport dentro de esa definición y que termina ya de cerrar lo que habíamos hablado antes. Muy brevemente os explico lo que yo hago en mi proyecto de investigación para definir qué son los eSports. Lo que hago al final es someter a un examen, a un modelo de análisis que yo estructuro en base a una serie de ítems con sus subítems y estoy durante varios años contrastando varios juegos contra esa estructura, contra ese modelo de análisis y voy sacando las conclusiones. Al final la conclusión que yo saco, las conclusiones generales que saco de esos ítems que yo comparo, 3 de esos ítems son el principio de igualdad competitiva, la estructura deportiva desarrollada y la estructura mediática desarrollada, se cumplen en todos los juegos que están conformando ese corpus, que son todos los juegos que en ese momento de desarrollo de la tesis están entre las listas de los principales eSports. Juegos como League of Legends, juegos como Counter-Strike, como StarCraft, etcétera, etcétera. Y esto simplemente lo que ayuda es a construir esa definición que os he planteado antes. Ese principio de igualdad competitiva, lo que viene a decir es que el enfrentamiento se produce en igualdad de condiciones. La estructura deportiva desarrollada, lo que ya hemos dicho, competiciones, clubes, equipos, jugadores, una cierta profesionalización y un para qué, una competición con un objetivo. Y por último, una estructura mediática desarrollada, que haya unos aficionados, que haya una cobertura mediática, retransmisiones, que esa competición tenga algún tipo de seguimiento. Con esos 3 principios y la definición que os he planteado antes, es desde la dinámica de la que yo voy a tratar los eSports y desde la dinámica más o menos en la que se tratan los eSports a lo largo del máster y de la que se trata desde dentro de la industria. Aunque, insisto una vez más,
desde la publicidad, el marketing, se puede y se va a tratar con otro tipo de enfoque. Os planteaba dudas que ya las hemos ido hablando por el camino, que jugar a eSports no es solo jugar a nivel profesional, o sí, esto os lo pregunto abiertamente. Después de lo que hemos hablado, ¿coincidimos en que jugar a eSports es jugar de manera profesional? Si queréis por hacernos una idea, levantad la mano y así lo vemos en... Los que sí creáis que para que se considere eSports tiene que jugarse a nivel profesional, levantad la mano en... Vale, prácticamente la mitad de la clase, la mitad más uno. Bueno, vale, casi todos, ¿no? Menos 4. Vale. Tatiana, José María, o Noé, o Raúl, quien queráis de vosotros, decidme por qué no, o sea, argumentadme por qué no tiene que ser profesional. Creo que puede haber muchos niveles, ¿no? Antes de entrar a ser un profesional en los eSports, ¿vale? Vale. O sea, puede estar qué sé yo, ¿no? La persona que, oye, como hobby, ¿no? Entre comillas, hobby, se dedique a jugar a los eSports a nivel amateur vaya torneos, vaya campeonatos, Sí, pero sí. que no tenga un entrenador, que no tenga un equipo predefinido. Por ejemplo, aquí mismo aquí en Valencia hay un centro de alto rendimiento gaming en Benimaclet y creo que bueno hay competiciones, hay torneillos y no sé, no es a nivel profesional, o sea, no es necesario para mí. Vale, de todas formas antes hemos hablado y bueno, por un poco centrar que tienes mucha razón en esto que estás diciendo, que las pachangas, ¿no? O los torneillos son videojuegos competitivos, pero no son esports. Sin embargo, creo que has dicho una parte muy, muy interesante y creo que Tatiana también va un poco por ahí, ¿no? De los equipos semiprofesionales. Yo, a esta pregunta de si solo se puede jugar a nivel profesional para que se considere esports, respondería que no es que solo se pueda jugar a nivel profesional, sino que tiene que haber cierto nivel de profesionalización. Y por supuesto, en una estructura profesional, un jugador semiprofesional, que es alguien que no se gana la vida jugando a eso, que juega entre hobby y profesión, pero no llega a ser un jugador profesional, e incluso un jugador amateur, podría considerarse eSports. Y podría considerarse eSports siempre que se cumplieran, y insisto una vez más, esto es mi opinión personal, pero que está bastante argumentada. Siempre que ese juego amateur, ese juego de aficionado, se produzca dentro de una estructura competitiva. De hecho, las ligas de aficionados de fútbol o las ligas de aficionados de baloncesto son deportes y son competiciones deportivas y no hay ninguna duda en que son competiciones deportivas. Para mí, una liga de aficionados o una liga amateur, siempre que tenga una estructura, es deporte y es un deporte semiprofesional o amateur. Esta sería la diferencia clara entre quedar los domingos con los compañeros del trabajo a echar una pachanga en las pistas de arena del barrio o participar en una liga donde los jugadores están federados y pagan a los árbitros y se desarrolla dentro de un pabellón o dentro de un campo de fútbol y hay una estructura semiprofesional, aunque aquí en esta parte quizás el seguimiento mediático, el seguimiento de espectadores, obviamente es muchísimo más reducido que en la estructura más profesionalizada. Por eso yo creo que al final ese profesional, entendedlo como estructura profesionalizada, ¿vale? Lo de qué pasa con el juego o no... Bueno, creo que ha quedado más o menos clara mi posición, ¿no? No sé si hay alguien que tenga dudas, que lo diga. Decía que a los que juegan no profesional, vale, al final los que juegan, yo qué sé, yo hoy he jugado una partida a un juego y yo estoy en un equipo en el que juego a otro videojuego, pero ni participo en ligas ni tengo intención de hacerlo. Al final yo juego a videojuegos competitivos y juego de una manera competitiva a un juego concreto, pero no juego a eSports. Yo no participo de la estructura deportiva de los eSports como jugador.
Y aunque participe, incluso puedo participar en un torneo, bueno, en ese torneo yo estoy jugando en un torneo competitivo de un videojuego. De la misma forma que si juegas en el torneo de dardos de las fiestas de tu barrio o en el torneo de fútbol, que esto suena muy viejuno, pero de solteros contra casados, ¿no? Eso, por supuesto, se produce y eso hay, pero por mucho que esté organizada, hay otra serie de requisitos que no se cumplen. Es decir, no hay una competición clara ahí. ¿Qué pasa, por ejemplo, en eSports? En eSports existen los equipos Academy o las ligas amateur, que dentro de esta estructura profesional del eSport son juego competitivo, pero en una estructura que tiene una lógica completamente competitiva y completamente deportiva, porque generalmente los mejores equipos o los mejores jugadores de esas ligas amateur o de esas academies acaban entrando o su objetivo es participar en ligas superiores. Es decir, ya no solo juegan porque quieren jugar los domingos con los amigos y echar una partida y luego ir a comer juntos. No, ya juegan con una lógica de no somos profesionales, esto es un hobby para nosotros, pero en el futuro entrar. Independientemente de que jueguen por un premio o no, el premio puede ser económico, el premio puede ser una medalla, el premio puede ser asistir a las finales y el premio debería de ser poder tener la oportunidad, Michael, de desarrollarte profesionalmente en una liga superior. Es decir, si tú juegas en un equipo amateur dentro de una academy, dentro de una liga amateur, juegas, eso es, juegas por un fin, juegas por un objetivo más que por un premio. Por eso os decía yo, cuando decía antes Tatiana lo del premio, lo del objetivo, yo os diría más por un objetivo. Ese objetivo puede ser económico o ese objetivo puede ser de otra forma. No entiendo muy bien la pregunta de quién te dice que juegas a un eSport. Si tú cuando sabes que pasas de amateur a profesional, es decir, quién te da o es porque he accedido a través de partidas a un torneo que está arreglado o porque tengo un entrenador y un team y todo o sí, como os decía, no hay una federación ni una empresa que entregue carnés de eSports, por esto nos podemos poner muy puristas. Al final habría que analizar la competición. No sé si alguno conoce el circuito Tormenta, por ejemplo, de League of Legends. El circuito Tormenta no deja de ser un torneo amateur en el que tú, Noé, con Michael, con Sergio, nos podemos apuntar con Tatiana a jugar los 5, montamos un equipo de esta Liga Tormenta, nos pagamos nuestro billete a los eventos y jugamos y empezamos a tener una serie de puntos. Conmigo no contáis, Michael, que soy muy malo en League of Legends. Y entonces, al final empezamos a participar, ¿no? De repente, pues eso, a mí os dais cuenta que yo no juego muy bien, me sustituís por otro y empezáis a ganar. En el momento en el que ese equipo ya empieza a participar con una intención más allá de la diversión, cuando empieza a participar en torneos que se juegan sobre un escenario con público, con retransmisión, con streamers, aunque ellos no sean profesionales, aunque vosotros no seáis profesionales, estáis jugando en una estructura profesionalizada. Eso ya diferencia, por mucho que sea juego amateur, de la pachanga. De hecho, en terminología deportiva, una pachanga de barrio no es fútbol amateur, es una pachanga de barrio. No, ni siquiera se puede considerar como fútbol amateur o fútbol de aficionados. A ver, Michael, que estaba comentando algo. ¿Puedes? Sí. Lo que pasó con el International fue algo así como tú lo comentas, ¿no? O sea, fue un grupo de chicos que eran relativamente buenos, coacheados de manera muy amical, por decirlo de una manera, sin ningún retorno de ese cocheo, y lograron lo que lograron, ¿no? O sea, fue un éxito rotundo, me refiero, ¿no? Porque vamos a jugar, vamos a representar al Perú, bueno, obviamente comenzamos con Latinoamérica y todo, pero todo comenzó tal cual como tú lo has dicho, ¿no? Hay que juntarnos, a ver tú, a ver yo, hoy creo que no, mejor llamamos al otro, y funcionó bastante bien. Pues al final el origen de muchos juegos de muchas competiciones importantes está en esas ligas amateur, en esos torneos de aficionados que se convierten en competiciones profesionales. Os iba a compartir, pero creo que vamos un poco de tiempo y tampoco me quiero detener mucho. Ahí os había puesto 3 ejemplos de 3 vídeos que al final son 3 ejemplos de speedrunner, ¿vale? Por eso os decía los batidores de récords y los speedrunners. En esos 3 vídeos, en el primero, lo que os mostraba es un torneo de speedrun en Tetris, ¿vale? Son 4 jugadores de Tetris enfrentándose en un torneo a ver quién termina antes.
En el del medio, Getting Over It es un juego que va de superar unos obstáculos, unas montañas a través de las físicas y jugando con las físicas del juego. Y hay gente que juega a batir el récord, a ver quién es el que más rápido se pasa las pantallas. Y Speedrunners es un videojuego en el que compiten dos personas con dos personajes. Es un juego de velocidad, lo podéis googlear, se llama Speedrunners, que al final enfrenta a dos jugadores de manera simultánea. Si yo os preguntara, entre este torneo de 4 jugadores enfrentándose a una pantalla de Tetris al mismo tiempo, el de un youtuber en su casa jugando a Getting Over It y batiendo el récord del jugador que más rápido se ha pasado el juego, y 2 jugadores compitiendo en un torneo oficial de la ESL a Speedrunners, ¿podríamos diferenciar entre estos 3 juegos, entre estos 3 ejemplos? ¿Quién estaría jugando a eSports? ¿Qué sería eSports? ¿Qué no sería eSports? ¿Os atrevéis a más o menos? No sé si me he explicado. El último comentáis por aquí, el de Speedrunners, vale. Tatiana, cuéntame. Pues bueno, digamos que teniendo en cuenta las características que nos comentabas, el que está haciendo la transmisión desde la casa y está rompiendo el récord en la casa, creo que es el que menos, y creo que se podría decir que no es un eSport por lo mismo que tú decías. Nadie lo está vigilando, nadie está asegurando digamos que de lo que está haciendo, y con el hecho de hacer una transmisión, pues no implica que se estén siguiendo ciertas reglas. Entonces creo que ese es el que menos estaría dentro de la categoría de los eSports. Y pues digamos que lo que sería el Tetris Champ y el Speedrunner Game, pues digamos que los dos están dentro de la categoría de competiciones y se podría decir que están siendo simultáneos y se podría decir que están también siendo vigilados porque están dentro de un evento. Entonces creo que esos dos podrían estar dentro de la definición de eSports con las características que ahorita se dieron. Vale, yo ahí estoy contigo completamente de acuerdo, Tatiana. Yo creo que si tuviéramos que elegir un ranking, al final Speedrunners son 2 jugadores dentro de una competición, compitiendo simultáneamente en un juego que además no es un juego tradicionalmente conocido como un juego de eSports, pero que se produce en una competición. Los 4 jugadores enfrentándose al Tetris en un campeonato con sus reglas y batiendo el récord en ese campeonato y siendo el mejor de los 4 que se enfrentan en ese momento, también podríamos hablar de eSports. El streamer en su casa jugando a Getting Over It y batiendo el récord, por mucho que sea el récord, no es eSports. Es un tío que ha batido un récord y que es súper loable y que ojalá les regalen 10.000 copias de Getting Over It para repartirlas por ahí, porque va a hacer mucha promoción del juego y es un buen streamer, pero no es eSports. No sé, Noé, si tenías en esta línea... Ah, vale. Vale, pues un poco en esa línea. Yo creo que ahí, más o menos, creo que ha quedado clara la idea. No sé si alguien tiene dudas, si a alguien aún le quedan dudas de cómo identificar lo que sería un torneo, una competición o un eSport de lo que no sería. Noé, cuéntame. Yo solo ahora hago una reflexión un poco así rara. Si los que están en el Getting Over estuvieran online en el mismo momento con otros espectadores virtuales mirando lo que están haciendo y todo, ¿podría considerarse un eSport? Vale, ahí entraríamos... Todo a nivel virtual ya. No sé si habéis visto la de Black Mirror, una que están allí en la bicicleta y miran como un God of Talent allí y todo. Sí, sí, sí. Tienen sus avatars, ¿no? En el de público, pues una cosa así. Aquí entonces tendríamos que volver a analizar el formato. Obviamente, si es una reunión de streamers jugando a ver quién se pasa el juego antes, para mí, desde esa definición purista de eSports, no estamos hablando de eSports. Si esa competición de Speedrunners Game que teníamos a la derecha o del campeonato de Tetris lo sustituimos a ese juego, sustituimos el Tetris por Getting Over It, y hay un premio y hay un desarrollo competitivo de ese torneo y hay una evolución de los participantes en un cuadro y al final uno gana y bueno, podríamos empezar a considerarlo como eSport. Luego tendríamos que ver, obviamente, de lo que hemos hablado antes, obviamente si hay ese público, si están streameando, si hay una retransmisión, tendríamos que ver si
eso entra dentro de una competición amateur o si es simplemente un espectáculo competitivo, aunque se streame, etcétera, etcétera. Por eso os digo que la definición es fácil de entender, es fácil de comprender, es sencilla, pero obviamente a la hora de hablar de un producto tenemos que analizarlo. Y sobre todo que os quede clara una cosa, que es uno de los mayores errores que se cometen en esta industria y uno de los mayores problemas de las empresas que entran, las empresas neófitas o no endémicas que entran en el sector, que creen que los esports son juegos, que hay juegos que son esports y hay juegos que no son esports. Y vuelvo una vez más a la máxima esta, que ya os voy a aburrir con ella, todos los esports son videojuegos. Y todos los videojuegos que se conocen hoy como esports son videojuegos. ¿Qué pasa? Que muchos videojuegos, más de los que se conocen como esports, no son esports. Pero el esport, el que se convierta en un esport o no lo determina el juego no es que un videojuego sea un esport. Este sí, este no, este sí, este no. No, es que el videojuego puede desarrollar el fenómeno del esport o puede desarrollar una escena de esport. De hecho, una de las últimas preguntas que os planteaba aquí con este punto es, ¿qué pasa si cogemos un campeonato de póker, pero de póker online, de ajedrez o de pinball? En lugar de con la máquina, que no sería videojuego, porque las máquinas de pinball, aunque actualmente son electrónicas, pero las máquinas de pinball al final son máquinas mecánicas, son juegos mecánicos, no son videojuegos. Esto es una disquisición ya más a nivel de industria y del funcionamiento del cacharro en sí. Pero, por ejemplo, un torneo de póker online, o un torneo de ajedrez online, ¿podría considerarse que estamos hablando de esports? Si queréis hacemos lo mismo de antes. Levantadme la mano los que sí consideráis que pueden ser esports. Un torneo de... A ver, levantadla, no la bajéis todavía. Levantadla los que consideréis que sí. Que ajedrez, un torneo de ajedrez virtual puede ser esport. Vale, solo 4 consideráis que 5, 6. De los 12, la mitad ahora mismo. 7. Os vais animando. Por ejemplo, de los que habéis dicho que habéis dicho que sí, me da igual, David mismo, que te tengo justo en el medio. Argumentame por qué sí sería esports. Pues ambos estarían en igualdad de condiciones para competir. En el póker jugarían con la misma plataforma, toda la plataforma estaría diseñada para que para que ellos tengan la misma igualdad de condiciones. En cuanto a la estructura, ya pues sería, tú estabas hablando de que es un torneo como tal, entonces ya una estructura deportiva constituida, y ya sería entrar a ver si hay un desarrollo mediático donde se transmita esto, digamos, no sé, cualquier plataforma que lo transmitiera y que esto tuviera un número Sí, yo creo que considerable para verse. en esa línea, yo creo que ahí podríamos estar de acuerdo. Yo creo más o menos los que habéis levantado la mano estáis de acuerdo en esa línea. Tatiana, cuéntanos. Pero digamos que tengo una pregunta y con respecto, por ejemplo, al póker. Porque, bueno, digamos que entre la estructura de definición de esports, si es dentro de una escena competitiva, pues sí funcionaría. Pero digamos que el póker virtualmente también vendría a ser azar, ¿no? Entonces, por suerte, sí vendría siendo equitativo, o sea, sí tienen las mismas oportunidades digamos que los dos competidores o los competidores que estén. O sea, realmente sí estaría dentro de la categoría de esports siendo un juego de azar. Sí, al final Hearthstone, sí, o sea, si la pregunta es si estaría dentro de la categoría, si podríamos entender un videojuego de póker dentro de esports, y ahora voy contigo, Jesús, dentro de esports por el azar, podríamos decir que sí, porque en el caso de Hearthstone, por ejemplo, o Magic the Gathering, Arena, el juego tiene un componente importante de azar, o Clash Royale tiene un componente importante de azar. Hay juegos que no tienen ningún tipo de componente de azar. En el caso de Fortnite, antes también lo comentabais, depende de dónde caigas, vas a encontrarte una serie de armas o no, y también tiene un componente de azar. Entonces, el azar al final no evita que un videojuego pueda ser considerado esports.
pero en el póker, sí esa es la pregunta de sí, porque el póker al final es una baraja de azar que hay igualdad competitiva, pero el resultado de las cartas, el jugador en sí no lo puede decidir. Estoy de acuerdo, pero al final hay unas estrategias y una serie de mecánicas que tú como jugador, desde irte de farol o pasar o intentar ir con un all-in cuando tienes una mano mediocre, te pueden hacer ganar una partida o no, que eso es lo que te hace ganar la partida y no tanto el resultado de las cartas. Jesús, creo que habías levantado la mano, ¿no? Sí, bueno, yo creo que la poker y el ajedrez no son eSports, es online. Creo, bueno, no sé si en qué en parte estás tú has dicho que todos los videojuegos son eSports, pero no sé yo si el poker y el ajedrez son videojuegos, son juegos online. No, entonces ahí está la trampa. Si todos los videojuegos son eSports y el poker y el ajedrez no son videojuegos, no pueden ser eSports. ¿Qué opino yo? No sé. Esa es otra postura completamente válida. Y tienes toda la razón en esto, Jesús, porque al final estamos diciendo que el ajedrez o el póker online simplemente es la translación virtual de un juego tradicional. Claro, ¿ahora qué pasa con las Magic, Jesús, con esta misma lógica? Pues no sé. Ahí ya me has pillado. Pero Claro, claro, en las primeras, bueno, es que cuando se juega al tipo Yu-Gi-Oh, tipo Magic, en torneos se juegan con las cartas presenciales, entonces no es otra cosa que es online ya. Pero claro, yo es que el claro. póker y el ajedrez no los considero videojuegos de nunca, ¿no? Ahí hay dos cuestiones. Obviamente, si consideras, si al final un juego online de ajedrez, o no nos vamos a ir ni siquiera, no tiene por qué ser online el típico minijuego de póker en una página de apuestas, ¿vale? Imaginad un juego, como hay juegos de ajedrez importantes que son videojuegos y que se puede jugar. Ahora te leo, Sergio, un segundo. Que se puede jugar, ¿no? Como un videojuego. Obviamente es un videojuego. Para mí, la traslación virtual del juego del ajedrez a una pantalla y el uso online o no de ese juego es un videojuego. ¿Qué pasa con Magic? Tú dices que con una razón completa y absoluta que las competiciones de Magic se realizan con cartas reales. ¿Qué pasa a partir de la última temporada? Que Magic decide cambiar, Wizards of the Coast, que es la compañía desarrolladora de Magic, decide cambiar toda la estructura de su juego y le da una importancia paralela prácticamente al juego tradicional de cartas con el juego online. Y de hecho desarrolla competiciones de esports. El nuevo juego de Magic de García y Narina llega como el juego definitivo de Magic para potenciarlo no solo como videojuego original de las cartas y muy fiel, sino también como eSport y con una serie de desarrollo de expansiones de forma simultánea con el juego tradicional. Creo que Noé, que me parece que era jugador de Magic, igual quería aportar algo. Dinos, Noé. Sí, no va por lo de Magic, va por lo de la definición de todos los videojuegos son esports, ¿vale? ¿No sería más todos los videojuegos pueden ser esports? Es decir, si No, hay un videojuego y nadie se profesionaliza ni hace eventos ni nada, es un videojuego. Yo he dicho todo lo contrario, he dicho que todos vale. los esports son videojuegos. Vale, perdón, Vale, me he equivocado. vale, sí. Perdón. De hecho, mira, igual pensé que había sido muy pesado y no os lo dejé lo suficientemente. Para mí todos los esports son videojuegos, pero no todos los videojuegos son esports, ¿vale? Esa es la máxima que tenemos que entender respecto a este tema. Por cerrarlo con el tema del póker, y Jesús tiene mucha razón. No todos los esports son deporte. Vamos a mantener eso ahí un segundo, Tatiana, que me interesa ese tema. Por cerrar lo que habíamos visto con el tema del póker y lo que decía Jesús, obviamente el póker llevado al mundo virtual, también decía por ahí alguien con el tema del FIFA, es un videojuego. ¿Qué pasa? La diferencia entre el póker, ajedrez o FIFA es que el FIFA como videojuego tiene una serie de mecánicas, reglas que difieren un poco del juego original, pero el ajedrez y el póker son mucho más fieles. Respondiendo a la pregunta, ¿el póker, el ajedrez o el pinball virtual un videojuego? Sí. ¿Son esports? Volvemos a la definición anterior. Los esports son un fenómeno, no son un juego concreto. Si alguien consigue estructurar una competición profesional de ajedrez que cumpla todos los requisitos que hemos hablado antes para crear un esport o para crear un fenómeno de esport, el póker y el ajedrez, de la misma manera que el FIFA, podrían convertirse podrían tener una escena como esport, de la misma manera que lo tiene Magic. Ahí no tengo la menor duda. ¿Qué pasa? Que tradicionalmente
estos juegos no se han desarrollado como videojuegos. Quizás, y esta es una suposición que se hace desde el mundo de los estudios del Game Studies, es que su contrapartida es tan real, es tan idéntica al juego tradicional, que no aporta absolutamente nada al videojuego a lo que ya aporta el juego tradicional. Lo único que aporta es la posibilidad de enfrentarte online con otras personas. Quería recuperar que había dicho... bueno, había dicho antes Sergio, también se me había pasado, que no deja de ser un juego jugado con plataformas tecnológicas. Sí, eso es. Al final es un videojuego, es lo que habíamos comentado. Y decía Tatiana, no todos los esports son deporte. No sé, Tatiana, muy bien a qué te referías con esto. Brevemente, que así cerramos. Pues digamos que me refiero más a la parte así como todos los juegos no son esports, también no todos los esports son deporte, porque digamos que, por ejemplo, en este caso, como lo mismo lo que estábamos hablando en el ajedrez o en Hearthstone o en Magic, digamos que ya en esa parte el azar sí viene a afectar para que sea un deporte. No por eso, también por eso mismo en la realidad en los juegos tradicionales el póker no es aceptado como deporte. Entonces vendría siendo esa misma lógica también dentro de la categoría de deporte. Algunos sí podrían entrar y otros no. Vale, este no es un debate, o sea, comprendo completamente tu punto. Es un debate que no quiero abrir ahora. Quiero llevarlo a una clase, pero vamos a intentar hacer, porque es un debate interminable. Los que llevamos en el sector llevamos años debatiendo sobre esto y al final no nos hemos puesto de acuerdo. Pero entiendo lo que dices. Al final, esto pasa un poco también con los juegos, ¿no? No todos los juegos son deporte. Es decir, el póker es un juego, el curling es un juego, el bobsleigh es un juego, el hockey es un juego, y no todos esos juegos son deporte. Claro, el problema es quién reparte los carnets de deporte o no. Porque la definición de deporte es un deporte olímpico, la definición de deporte es que haya competiciones, porque hay competiciones de póker, hay competiciones de bobsleigh, hay competiciones de cricket. Eso es una reflexión que podéis ir pensando porque lo vamos a discutir en otra clase, pero yo tengo mi opinión formada y os daré mis argumentos, vosotros tenéis la vuestra, y obviamente podemos pensar que el póker es un deporte o no, y se puede discutir y al final seguramente no llegaremos a ningún acuerdo, pero las cartas estarán sobre la mesa, ¿no? Y nunca mejor dicho. Respecto a la parte de eSports, yo vuelvo a lo mismo. Este también será otro debate que tendremos que abrir sin tampoco extendernos mucho porque es interminable, si eSport o no es un deporte, ¿vale? Creo que en la clase del próximo miércoles vamos a tratar este tema. No creo que haya, ya os avanzo mi opinión, no creo que haya eSports que sean más deportes que otros. O sea, no creo que haya videojuegos que a nivel competitivo sean más deporte que otros. Porque yo os plantearé un poco la relación que tiene eSport con deporte, ¿no? O los deportes electrónicos con la concepción tradicional de deporte. En esto hay muchísimos debates y hay investigadores tratando en esto y dentro de la industria una opinión. Yo os contaré un poco cómo está ahora mismo en el mundo de la industria este tema de eSports y deporte, que será un tema también, un debate que nos orbitará a lo largo de todo el máster. Dicho esto, y quiero terminar con este punto, y ya retomamos en la siguiente clase, seguimos con el tema 1, una cuestión que ya adelantamos en la primera sesión. ¿Cómo escribimos eSports? En la primera sesión me disteis algunas propuestas. ¿Tenéis propuestas nuevas? ¿Habéis pensado en nuevas formas de definir a los deportes electrónicos con un solo término? ¿Hay alguien que le guste más un término que otro? Esto os pregunto, sentidos libres de levantar la mano y contestar. Vale, si no yo os voy a plantear una serie de dudas. Y es que todos estos términos, de hecho, antes tengo una lista interminable de términos que he estado viendo que durante todo este tiempo que he estado estudiando el mundo de los eSports y términos que me he encontrado. De hecho, antes seleccioné algunos y muy inocentemente lo tuiteé y gente de la industria me contestó y he añadido también algunos de los que tenía apuntados por ahí. Todos estos términos que veis en pantalla han sido utilizados por empresas, han sido utilizados por organizadores de torneos, han sido utilizados por prensa, han sido utilizados por jugadores, han sido utilizados por estrategias de marketing o agencias de marketing. Todos estos términos
se han utilizado para definir o para hablar de esports, ¿vale? Decía por ahí por el chat Michael que él utiliza o él cree que debería ser esports con la S mayúscula, ¿vale? La E minúscula y la S mayúscula. No sé si hay más. El otro día habíamos hablado, ¿no? Del término este de aquí, de esports, ¿vale? Michael comentaba que este de aquí, de esports. Más opciones, más pensamientos sobre este tema. Ciberdeportes, ¿vale? Nos lo quedamos como término. Uy, he borrado todo, espera que lo vuelvo a. Teníamos esports, teníamos ciberdeportes. En esports, aunque nos dice Tatiana que aunque en organizaciones se puede usar para marca como esports, con el guión, ¿vale? Que sería este que tenemos aquí abajo. Igual que balompié, decía José Luis, ¿no? Lo de ciberdeportes, igual que balompié, ¿vale? El guión en medio tiene su connotación también. No sé muy bien, Michael, a qué te refieres. Tendríamos también este de cibersports. Vale. Os voy a señalar dos y me decís si os gustan o no. Uno es e-gaming y el otro es virtual sports. Jesús, adelante. Sí, bueno, ahora que me he leído tus apuntes y tal, pues claro que, bueno, se supone que esports, el del medio es el correcto, pero yo creo que e-gaming como marketing es el que mejor, Vale. mejor puede ser. No parto de. O sea, mi propuesta obviamente es esports y luego lo hablaremos. No tiene que ser la propuesta. O sea, exacto, y he discutido con una persona del sector y él propone otra forma de escribirlo. Y tú dices que, por ejemplo, e-gaming sería también a nivel de marketing, ¿no? Sobre todo. A nivel de marketing llamativo, yo creo que es la que mejor puede concordar. Vale. A nivel de marketing. Luego ya que me gusta, sí. ¿no? ¿A ti cuál es la que más te gusta de estas que hay aquí? Yo siempre he utilizado la S como imagen. Siempre hasta que llegué ayer siempre he usado. Vale, ahora hablaré un poco de ella, ¿vale? Michael, cuéntame. Explicar el tema del guión en medio, según la literatura se usa el guión en medio para connotar cierto rango de un lugar a otro, de un espacio a otro. Por ejemplo, tren Madrid-Barcelona, ¿no? Okay. Es de Madrid hasta Barcelona. Cerrado pues de 2 a 4. Hasta en los cómics, o sea, Spider-Man, ¿no? Un araña que llega a ser un hombre. Es por eso que lo ponía que es contiene una connotación. El eSport con guión sería como diciendo que supongo que es digital, algo así. Que electrónica, sí. Exacto, que electrónica, que llega a ser un deporte. Y creo que no es el punto. Eso no es. Sí, al final, por ejemplo, lo que comentas del guión a nivel lingüístico es, o sea, yo no soy lingüista, pero a nivel lingüístico está claro, porque es lo mismo que sucede con otros términos como email, ¿no? O como e-commerce, que también lo utilizamos mucho. Al final no dejan de ser la contracción de electronic mail o electronic commerce, en el caso de esports, electronic sports, o sea, al final deportes electrónicos. Obviamente el término correcto en inglés, si atendemos a las cuestiones lingüísticas propiamente dichas o más normativas, el término que tendríamos que tomar como válido del inglés debería de ser este. Debería de ser este porque al final lleva la misma lógica que otro tipo de palabras similares que hemos visto y que se utilizan y que vienen del inglés y que se adaptan al castellano. ¿Qué pasa? Que se utiliza mucho, se empezó a utilizar este término en España para diferenciar de alguna forma que se estaba hablando de una cosa diferente a lo que serían deportes y porque uno de los lugares en los que se desarrolló muy tempranamente los deportes electrónicos fue en Cataluña. Hablábamos el otro día que al final la palabra sports en catalán y en valenciano es deportes, ¿vale? La palabra en castellano sería deportes. Otras palabras como cibersports, que sería la adaptación de ciberdeportes, también se utilizan. Y también se utiliza, que decía Jesús, que a nivel de marketing funciona, e-gaming, que al final es la acotación, ¿no? de electronic gaming. También se utiliza con el guión. Estos, que seáis conscientes que todas estas palabras existen, se usan. Yo señalaba dos porque a mí me llaman mucho la atención, que son e-gaming con i latina
y Virtual Sports, porque son dos palabras que llaman la atención porque la construcción es bastante artificial, y que se usan bastante, sobre todo Virtual Sports. ¿Qué pasa con esta disquisición del término? ¿Hay un término válido, más válido que otro? Pues ya os digo que a nivel de nomenclatura, por ejemplo, el término esports con guión debería ser el término más aceptado porque es el más normativo, pero sin embargo esports con la S mayúscula es el que se ha utilizado en España durante mucho tiempo. ¿Qué pasa? Hay una especie de consenso a nivel internacional de utilizar esta terminología. Esto no es de hoy, esto se ha desarrollado a lo largo de los últimos años. Dime, José María. ¿Qué pasa si va al inicio de una frase? ¿La E se escribe en mayúscula? Eso es, sí, se escribiría, o más o menos la tónica que se está utilizando sería escribirlo así, como este de aquí abajo, ¿vale? Al final las mismas reglas de escritura en español. Ahora os propongo, simplemente os cuento un poco de dónde viene esto y dónde viene la trayectoria y por qué yo escribo esports, porque yo antes de, bueno, hasta hace unos años, siempre y en todos los proyectos en los que estaba, utilizaba esta. Sin embargo, desde hace 4 o 5 años, igual 3, 4 años, empecé a utilizar esta nomenclatura y os explico mis argumentos. No hay un consenso claro de ningún a nivel internacional, no hay un consenso claro de los diferentes órganos que podrían poner consenso en esto. Cambridge Dictionary hace poco y también el diccionario de Oxford incluyeron la palabra esports, incluyeron el sustantivo y lo excluyeron como una palabra válida en el diccionario y la incluyeron con el guión, como veis ahí, ¿vale? Ellos, tanto Oxford como Cambridge, proponen esta palabra con guión en sus diccionarios en inglés, ¿vale? Inglés británico. ¿Qué pasa? Que unos años después, bueno, paralelamente prácticamente, fue al año siguiente, una cosa así, de que lo incluyera Cambridge, la agencia AP, la agencia de prensa, propone en su libro de estilo a sus periodistas utilizar esports en minúscula como una palabra, reconociendo que esta palabra ya ha desaparecido de una forma artificiosa y ya se puede entender como una palabra construida literalmente, o sea, tal cual, sin guión, tal y como se pronuncia. Esta es un poco la tónica que se empieza a aceptar y que no sonará extraño si hablamos, por ejemplo, de email. Ya nadie escribe la palabra normativa email. Es muy difícil encontrar que la palabra normativa correctamente escrita, que es email con guión, se utilice en la escritura tradicional, en inglés, ya no os digo en español, pero en inglés prácticamente nadie utiliza, ni siquiera en lenguajes formales, la palabra con guión. Todo el mundo ha aceptado que electronic mail se escribe sin guión y se ha desarrollado esta palabra tanto en prensa como en escritura académica, en cualquier tipo de ámbito. Con esports pasa exactamente lo mismo. El problema lo tenemos sobre todo en la traslación al español. Hace unos años yo pregunté a Fundeu, que aquí en España es una fundación que, bueno, propone la escritura de términos, el uso de los términos más adecuados, sobre todo a nivel de redacción informal o redacción para grandes públicos, para periodistas, para medios de comunicación, para docentes. Pregunté el uso real. ¿Cómo podríamos llamar al gaming competitivo profesional en castellano? En su día, en 2015, decían que la palabra que en castellano se debería utilizar o que más uso tiene es deportes electrónicos. Y de hecho, si os fijáis, yo le propongo el término esports con S mayúscula. Y ellos, ¿no?, dicen que con esta inclusión se pierde la parte de electrónico. Al final, Fundeu lo que dice en su última recomendación es que se utilice siempre deportes electrónicos, salvo que se tenga que utilizar una palabra inglesa, y que si se utiliza una adaptación inglesa se utiliza la de Cambridge, que es la de esports con guión. ¿Y a dónde terminamos con todo esto? Y con esto terminamos la clase. Que al final hay 3 formas hoy en día más o menos aceptadas de escribir o de definir el fenómeno. Si vamos y pensamos en el mundo británico sobre todo, se utiliza mucho esports con la E y separada por guión, ¿vale? Como sería la forma normativa, tanto en el diccionario de Oxford como en Cambridge, como en medios como The Verge, como en medios como Bangkok Post.
los medios mediterráneos y muchos medios europeos y también parte de medios ingleses, anglosajones y americanos utilizan la palabra tradicional que se ha utilizado en Europa, que es esports con mayúscula. De hecho, está en muchísimas organizaciones de deportes electrónicos. En su propio naming está la palabra con S mayúscula. Y ejemplos ahí os pongo en los que he encontrado esta palabra, en Daily Mirror, en Gaceta, en El País, en Marca, Movistar, utilizan este término. Y sin embargo, en el mundo, sobre todo en el mundo Norteamérica y gran parte de Asia, en traducciones al inglés, cuando allí comunican en inglés, pero dentro de la región asiática, se utiliza esports tal y como suena, con la nomenclatura toda en baja, o si es a principio de frase con la E mayúscula, y esto es desde que sobre todo Associated Press lo propuso en su libro de estilo, lo han adaptado casi todos los medios de comunicación que siguen el libro de estilo de AP, y lo hacen en Reino Unido, lo hace BBC, en Estados Unidos lo hace ESPN, también lo lleva The Guardian, lo lleva The Esports Observer, TEO, que es una página especializada en esports, o Esports Insider. Esos son los tres términos hoy en día más extendidos. ¿Qué pasa si hacemos una búsqueda rápida en Google? Y me quedan 2 diapositivas para terminar. Que si nos vamos a Google encontramos que Cybersport es el término más utilizado en Rusia, por ejemplo. Y que esports más extendido en casi todo el mundo, prácticamente en búsquedas, aunque países como Polonia y algunos países de Europa se utilizan una mezcolanza bastante amplia de términos que generan ruido. Esto es bastante curioso, simplemente esta imagen os la pongo y la tenéis en la guía porque para que os deis cuenta que en la mayoría de búsquedas y en la mayoría de lugares se escribe esports tal y como lo tenéis en azul, ¿vale? Por último, en castellano, deportes electrónicos, siempre que podáis, y se está empezando a utilizar en marketing, y esto es un debate que tendremos más adelante con vuestras propuestas, gaming competitivo, ¿vale? Deportes electrónicos contra gaming competitivo, por la connotación, y esto lo tendremos en el debate, de la palabra deportes. Hay muchas empresas que quieren desterrar la palabra deportes del mundo de los esports. Entonces, están empezando a llamarlo gaming competitivo, sobre todo ocurre en algunos medios de comunicación y en algunos planes de marketing. Y yo no sé si con toda esta vorágine de palabras que hemos visto, vosotros tenéis alguna propuesta nueva que podamos añadir a esa maravillosa lista. No sé si a alguien se le ocurre un término o si os he convencido, si no os he convencido, si vais a seguir utilizando el término que utilizabais hasta ahora. Game competitivo es un poco, no sé, como redundante, como que un juego siempre es competitivo. No sé, que lo juegas para disfrutar. A mí a nivel personal, gaming competitivo no me gusta nada, pero sí que os digo, y yo al final yo no vengo aquí a daros mi propuesta y que os quedéis con ella. Yo vengo a contaros que en la industria ahora mismo se está utilizando esta terminología, gaming competitivo. Decía Michael que, por ejemplo, cibergaming, ¿no? o cibergames, que se podría retomar, porque es el término que se utilizaba antes, sobre todo porque, no solo porque se jugara en ciber, sino porque a todo lo electrónico hubo un momento que en Estados Unidos se le llamó cibernético, entonces se utilizaba el prefijo ciber. En castellano el prefijo ciber no está casi desarrollado, ni siquiera casi ya se usa. Entonces es una propuesta que podría funcionar también, pero que está muy poco desarrollada en la industria. ¿Alguna otra propuesta más? eSport. esa de eSport que propone Noé con I latina, en algunos sitios se ha usado. De hecho, antes yo os ponía eGaming y el año pasado un alumno del máster propuso el desarrollo de un TFM como eGaming también, con I latina, y defendía el origen de la palabra, el uso de la I latina delante de gaming. O sea, al final no hay una forma correcta porque no hay nadie que lo diga. Incluso en España tenemos a la Real Academia Española de la Lengua, ¿no? La RAE, que muchas veces propone formas de hablar o de escribir con las que no utilizamos, ni se habla ni se escribe. En el caso de los deportes electrónicos, no hay una normativa. Yo os he dado estas 3 propuestas que son las más extendidas. Usad la que queráis. Yo, sobre todo, recomiendo la última, y que sepáis que en castellano ahora mismo están manejando estas 2. José María, dime. Yo sé que es muy difícil, pero tal vez habría que buscar una palabra, ¿no? O otro término que hiciese que la gente que no está metida en este mundo, ¿no? Eso es. Oyéndola, pueda entender de qué estamos hablando. Eso es, sí. Yo creo que es una de las cuestiones que se deberían de plantear. De hecho, había planteado
mira, no lo iba a hacer, pero José María me he decidido hacerlo. Voy a proponer, lo propondré a partir del miércoles, ¿vale? Para que os dé tiempo a pensarlo, pero subiré al campus, ¿vale? Una pequeña actividad, simplemente, para que introduzcáis en un documento en blanco una palabra, ¿vale? Que vosotros creáis, con lo que hemos visto ahora, que podría servir para unificar todos estos criterios. Una única palabra, ¿vale? Pues si queréis que sean dos, ¿vale? Os crearé la actividad en el campus y así podéis subirlo. Y debatimos sobre ellos. A lo mejor surge alguna palabra interesante. Si lo sé, no digo nada, ¿eh? No, lo tenía pensado, pero no tenía pensado hacerlo hoy. De hecho, tenía pensado hacerlo en la última clase, ¿vale? Después de que ya hubierais desarrollado un poco. Pero creo que puede ser interesante proponer algún término ahora, a principio del máster, y a ver cómo va madurando ese término a lo largo del máster. Gaming competitivo, como dice Tatiana, perdón, a mí me parece horrible, porque o sea,